Hemos vuelto. Podium Podcast. ¿No hay introducción o...? No, ya no. Bueno, pues nada. Podium. Pero al menos haga algo, ¿no? No sé. Es que prefiero ser más minimalista. Bueno, pues nada. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque le han obligado o algo? ¿No? No, por no empezar ya a tope. Bueno, vale. A ver, una cosa. ¿Pero por qué cortáis tanto? Porque tenemos una canción. Pero... ¿Y esto? Es una sorpresa. Vale. Si quieres la paramos, ¿eh? Vale. No esperaba esa respuesta. Era broma. De nuevo una temporada más, muchas historias para recordar. No habrá vikingos, ¿Cómo que no? puede que sí, bueno, que no, no. que sí. Vamos a ver. Y la Yakuza, Sí, la Yakuza, ¿dónde? tiene ¿Qué tiene? un descampado. La letra de este tema es muy banal. Y puede que anal también. A ver, es la intro de un programa. Tampoco pretendáis que esto sea aquí el thriller de Michael Jackson. Voy con el puente. ¡Vamos! Si un hombre plata no bailó, y hasta Edison cantó, todo es posible en este auténtico circo sin par. ¡Vamos! El descampado está otra vez aquí para ti. El descampado está otra vez aquí, estamos otra vez. El descampado está otra vez aquí para ti. El descampado está otra vez aquí para ti, para ti, para ti. Para ti, 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 para ti. Sí. Y aunque a veces la vida sea ingrata, abre la puerta de esta locura, una de tantas que puedes vivir, sí. Una aventura sin fin. Venga, y esta es la parte en la que tenéis que cantar todos. Da igual si vas conduciendo, da igual si vas en el metro, tenéis que cantar esta parte. Vamos a dar vergüencita ajena. Venga, todos juntos. 1, 2, 3, ¡cuá! Está otra vez aquí para ti. Está otra vez aquí para ti. Está otra vez aquí. Vale, estupendo. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Pues sí. Bienvenidos al descampado. Ya estamos de vuelta y os tengo que decir una cosa antes de nada. ¿Cómo os he echado de menos? ¡Mentira! ¿Pero por qué no? ¿Por qué has estado en la radio? Bueno, a ver... Farsante, no. populista, No. demagorgon, demagogo. No, así no podemos empezar con tanta agresividad. No. Corten, repetimos desde el principio. Vale. Perdón, le he puesto demasiado ímpetu a todo, ¿no? Demasiada agresividad. Sí, no ha estado mal, pero igual ha sido demasiado, sí. Ya. No pasa nada. Perdón, vale. Pues Vale. Lo hago más suave. Venga. Bienvenidos. Ya estamos de vuelta y os tengo que decir una cosa antes de nada. ¿Cómo os he echado de menos? ¡Gafotas! Algo más. ¿Sinédroque? Eso no es un insulto. Pues tírame de este bulto. Como bien recordaréis, estamos realizando este megaproyecto relacionado con la historia de la comedia en el cine mudo. Sí. Y a lo largo de los programas que llevamos os hemos hablado de los orígenes del cine, del papel de la mujer en la industria, de la llegada del sonido. Y en nuestra última entrega os contamos cómo ese cine inveterado se había nutrido de aquellos artistas, ya fueran payasos, ya fueran magos, acróbatas, funambulistas, lo que fuera, que recorrían los caminos con sus espectáculos. Os citamos algunos ejemplos, como Fred Karno, como André Did, y hoy
vamos a poner el foco en 3 actores cuya importancia es especialmente significativa. Algunos de ellos más en su faceta como productor y empresario, pero a través de estos 3 nombres vamos a contemplar cómo las puertas de la comedia se fueron ya no abriendo, sino cambiando de color. De esta forma, con este especial, cerraríamos ya esta etapa de presentación. Si ha quedado un poco larga, yo soy consciente de que esta introducción de 18 capítulos ha sido un poco larga, pero bueno, ya sabéis lo que pasa en el descampado, hacemos estas cosas. Que igual te has quedado corto, ¿eh? Pero... Igual unos 17 más, ¿eh? No. Que igual te has dejado algo. Mi intención, como he dicho ya muchas veces, era plantear un contexto y sobre todo que supierais quiénes eran los protagonistas de esta época. Ya daremos paso a los grandes rostros, eso es lo siguiente que vamos a hacer, o por lo menos los más conocidos, que son Chaplin, Keaton, Lloyd y toda esa gente. Y posiblemente alguna sorpresa más por el camino. Pero dicho esto, vamos a empezar... No ha empezado y ya se está partiendo el culo. Con esta segunda parte de la comedia en el cine mudo. Bien. Porque tengo ganas de contaros muchas cosas. ¿Seguro que no quieres hacer 3 programas de introducción para este programa? No. Como ya dijimos, no todo en ese primer cine de comedia eran golpes y porrazos. También comenzó a desarrollarse una comedia que estaba más basada en argumentos un poco más complejos. Había enredos, había equívocos y normalmente había un final feliz. Ya sabéis que el final feliz no podía faltar en este tipo de cine. Y los golpes y porrazos tampoco. Al crear esas historias que se basaban más en situaciones, en bromas, en chistes, aunque fueran chistes mudos, pero no dejaban de ser chistes, gags, todo el compendio de habilidades acrobáticas o físicas, que por ejemplo habían destacado en algunos de los protagonistas del episodio anterior, pues no se les sacaba tanto partido. Aquí se apoyaban más en lo que era un argumento ingenioso que en ver cómo alguien se caía por el suelo. Y una de las estrellas más rutilantes, más influyentes de este nuevo género que estaba por nacer y que generó una cohorte de imitadores salvaje, fue el francés Max Linder. Ya os hablé de él de nuevo en el episodio anterior, pero ahora vamos a centrarnos un poquito más en su vida porque tiene mucha luz, pero también posee mucha oscuridad. Max Linder nace el 16 de diciembre de 1883, era de familia acomodada, y no se sabe mucho de su infancia, pero sí al menos conocemos que intentó acceder al Conservatorio de Arte Dramático de París. No lo logró y gracias a eso empezó a hacer pequeños papeles en el Teatro Ambigu, por ejemplo, o en el Baguette. Es una etapa, ya digo, poco documentada, ya sabemos lo umbrío que es este tipo de cine, pero sí sabemos que en 1905 supuestamente realiza su primera película con Pathé, que se llama La vida de Polichinela. En esa primera época trabajaba de día en el cine y por la noche se iba a trabajar al teatro. Ganaba 30 francos diarios. Y esto diréis, ¿por qué Sergio de repente nos dice cuánto ganaba al día? Porque vais a ver la evolución. Vale. En 1906, 1907 o 1908, he encontrado los 3 datos, no pasa nada, estamos ya acostumbrados, queridos amigos, realiza Max Patinador o Max Aprende a Patinar. Y es ahí cuando aparece por primera vez con lo que va a ser su atuendo más característico, ese de caballero distinguido, de gentleman. Un chaqué, un pantalón a rayas, un chaleco, botines de charol con alzas, porque Max Linder era chiquitico, guantes blancos y sombrero de copa. Buscad imágenes. Esa manera de vestir les separaba de los cómicos que venían del circo, que como ya dijimos, pues portaban o vestían ropas más estrafalarias, más llamativas, a pesar de que hablamos de blanco y negro, destacaban bastante. En el caso de Max Linder, descollaría precisamente por eso, porque era elegante, era un seductor. Y esto hay que decirlo porque a veces se piensa que lo inventó el propio Max Linder, que eligió esa imagen, pero fue del todo accidental. De hecho, en 1907, y esto igual nos puede clarificar un poco esas fechas que estaban surcando el aire y que no sabíamos definir, lo de 1906, 1907 o 1908, porque en 1907 la estrella que tenían en Pathé, o al menos una de ellas, que era René Grehan, dejó la compañía y se fue a otra productora. Y el personaje que tenía Grehan en la pantalla, que era Gontran, era el nombre del personaje. Madre mía, ya empieza con el francés. Incluía ese tipo de vestuario de la alta sociedad, ese dandy, esa persona tan elegante, con tanta prestancia. Y fue Charles Patel que le dijo, oye,
esto que estaba haciendo Graham, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Y esto estaba sucediendo casi una década antes de que Chaplin estuviera jugando con el bastón. Eso lo hizo por primera vez en The Ring, no The Ring. No se trata de que Max Linder salga con un pelo largo así. Dios mío, es Sadako. Está saliendo del pozo. Si era sombrero de copa. Es verdad. ¿Les apetece una cena de picoteo? ¡Es francés! No, no va a eso. The Ring, con K. Y ahí vemos ya a Max Linder girando ese bastón de una forma muy parecida a lo que hará después Chaplin. Porque aquí es el cine y todos tenían referentes de algún tipo. Y para Chaplin, Max Linder será un auténtico referente. La película no os creáis que funciona bien. De hecho, tuvieron que rodar de nuevo algunas partes, pero no acabó de gustar del todo a la audiencia. Él no basaba su comicidad en las cabriolas, en las caídas, en las persecuciones, en las acrobacias, en las peleas, porque no estaba preparado para eso. No venía del mundo del que venían ese tipo de actores que desarrollaban esas actividades. Era un hombre distinguido, era un hombre... Su magia, su atractivo, nacía de la creación de situaciones que eran comprometidas, en las que jamás perdía la compostura, esa compostura de dandy. Bebía mucho del repertorio vodevillesco y de las comedias de enredo, porque no dejaba de ser humor de situación, pero para que veáis un ejemplo de lo que solía suceder en sus películas, típica escena en la que aparece de rodillas declarándose a una mujer, de repente entra a la habitación el padre de la chica, con cara de pocos amigos, bastante cabreado, y Max lo que hace es disimular haciendo creer que es el pedicuro de la chica. Y entonces el padre aprovecha para arreglarse los pies. Ese sería el rollo, ahí estaría el humor. ¡Es francés! Y en 1908 se produce algo que lo cambia todo. ¿Os acordáis de André Did? Si no os acordáis, pues yo sé que han pasado 2 meses, pero vais al anterior episodio y lo podéis volver a escuchar, porque ya sabéis que en el descampado pues siempre hay mierdecitas que se quedan por el camino y siempre os podéis sorprender con alguna chorrada que meto o que cuento a lo largo del episodio. Bien, pues André Did era la estrella de Pathé. Y cuando André Did deja la compañía, recordemos que ya se le había ido una estrella, que es la que iba engalanada con esos ropajes. Cuando se va también André Did, Pathé se queda de repente sin nadie, sin ninguna estrella. Y Linder en ese momento pasa a ser el principal. Hace cortos con varios personajes, no os penséis que se fue directamente al de Max, pero es precisamente ese, el de Max, el que mejor funciona. Pues estupendo. Cuando llegamos a 1910 y el tiempo pasa muy rápido, Max Linder es uno de los actores más conocidos del mundo. Aquí entramos de nuevo en el típico debate de quién fue primero Florence Lawrence, si fue Max Linder, si fue quien sea. La verdad es que me da un poco igual. A él se le llegó a denominar como la primera estrella del cine, pero quedaos con que su nombre ya empezaba a aparecer por todos los lados. Tanto que llegó a tener imitadores como por ejemplo Zozlov, que era ruso y que se dedicaba a hacer imitaciones de películas de Max Linder. Se cambiaban el nombre, hacían sketches copiados de los originales o muy parecidos a los originales y la gente no sabía si iba a ver una película de Max Linder o de cualquier otro personaje porque no había referentes visuales. Es una persona elegante, una persona que va bien vestida y se parece bastante. Yo creo que es Max Linder. Sí, en estos años ya había exploitations. Linder tiene que dejar de hacer películas en 1910 por una apendicitis y algunos periódicos, esto va a ser otro clásico, dicen que se ha muerto. Esta va a ser la primera muerte de Max Linder. Va a tener varias porque sabéis que la prensa pues le gustaba mucho sacar partido. La prensa y muchas veces también los departamentos de marketing de los estudios o de las compañías. Porque el hecho de que apareciera el nombre de uno de tus actores o de una de tus estrellas en la prensa, aunque fuera simplemente para decir que había muerto, se podía aprovechar de cara a futuras producciones. Esto sucedía. En esta época sucedía. Qué bien se lo pasa. Es más, Es Max Linder tuvo que hacer una especie de documental en el que explicaba lo que le había pasado. A ese nivel. Aquí he escuchado otra versión a la apendicitis, que es que de pequeño había tenido cólera y eso de vez en cuando le afectaba, o incluso que tuvo un accidente durante uno de los rodajes. Os lo dejo ahí. Acaba volviendo en 1911, en mayo, y lo hace por la puerta grande porque, aunque empieza codirigiendo algunas películas, al final se hace director y guionista de todas ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, Max, víctima de la quinina. Vais a ver que siempre es Max algo.
Como Teo va a la escuela, bueno, pues Max hace cosas. Como los catalanes. Que era lo típico también de estos años, utilizar el referente de la estrella que tuvieras y después una acción o una situación. Recordemos que normalmente las películas no duraban mucho y sobre todo se recreaban en un par de situaciones unidas, aunque no tuviera mucho sentido, pero sí que captaran la atención de toda la gente que iba al cine a intentar pasar un buen rato. En Max, víctima de la quinina, película de 2 rollos de 1911, Linder sufre una intoxicación accidental de quinina, como bien indica su título. Correcto. Y esto deriva en 3 conflictos, uno con el ministro de la guerra, otro con un embajador y finalmente con el comisario de policía. Cada uno de ellos le entrega una tarjeta porque quiere retarse a duelo con él. Por el camino varios policías intentan detenerle, pero siempre que le registran, encuentran una de las tarjetas, provocando situaciones hilarantes con la confusión. Claro, estos se quedan como diciendo, ostras, este tío es importante. Exacto. Lo que os decía antes, provocar una situación a través de un accidente, en este caso involuntario, y alrededor de eso construir una narración. Algo que nos parece súper básico, algo de lo que beben obviamente las sitcom, que no dejan de ser comedias de situación, aquí se estaba comenzando a plantear. Estos son los orígenes de la sitcom. Un enredo, un equívoco, a partir del cual se teje toda una historia. Que esto ya se hacía en el teatro, ¿eh? ¿Qué era lo bueno del cine mudo? Su universalidad, que todo el mundo podía verlo. Y eso que provocaba que actores que funcionaban bien y que sí, eran copiados por el camino, pero que en el fondo reclamaban la atención de ese público porque sabían que se lo iban a pasar bien, hace que Max Linder, paso a paso, se vaya convirtiendo en el actor mejor pagado del mundo. 150.000 francos, recordad cuando os dije 30 francos al día, pues esto es 150.000 francos al mes. Por si decís, ¿esto es mucho, es poco? ¡Mucho! Es mucho. Bien. El salario medio, y ya sabéis cómo funciona lo del salario medio, que es un poco trampa. Sí. El salario medio que había en Francia era de 100 francos. Max Linder iba a ganar 150.000 al mes. Y gracias a esa universalidad se va de gira por toda Europa con sus películas, y cuando vuelve de ese tour se ha dado cuenta de cómo las masas bullen ante su llegada y se va a la productora y les dice, oye, quiero que me paguéis 1 millón de francos al año. Y Pathé dice... ¿Qué bolsillo quieres elegir, el de la derecha o el de la izquierda? El de la derecha. Pues venga, has acertado, 1 millón para ti. Cabía en el de la izquierda. Pues otro 1 millón. ¿Cómo? Que luego voy al supermercado y me falta la moneda para meterla en el carro. Incluso hace publicidad de que le van a pagar 1 millón de francos a Max Linder. Yo estoy aquí sintetizando lo que es la historia de Max Linder y esto me sorprende porque os acabo de decir que pide 1 millón de francos, pero antes os he dado el dato de 150.000 francos al mes, que es más dinero todavía. Entonces no acabo de entender muy bien cuáles son las fuentes de ambos emolumentos, pero a mí sabéis que me gusta pues citaros las diferentes versiones y ya vosotros os quedáis o investigáis para saber cuál es la mejor. Yo me quedo con la del millón de dólares. ¡Francos! ¡Ay, qué susto! Porque lo de los 150.000 francos me suena un poco raro. Me suena un poco raro. A no ser que no le pagaran todos los meses, que eso también podría ser. Muy bien. Que igual 1 millón de dólares eran 150.000 francos al mes. Gracias a este aumento en sus beneficios, Pathé empezó a llamarle privadamente, aunque luego se hizo público, El Napoleón del cine. ¡Ay, qué susto! de 1912 a 1914 posiblemente sea una de las mejores etapas de Max Linder, al menos a nivel de productividad y sobre todo a nivel de ganancias. De estos años son Max Virtuoso, Max No habla inglés, Max y su perro, pero como nos suelen suceder en estas historias en las que os narramos los acontecimientos que vivieron estos protagonistas, estos actores, estos directores, llega la Primera Guerra Mundial y lo cambia todo. Hace el típico corto patriótico, como es el 2 de agosto, pero le llaman a filas y, aunque físicamente no estaba preparado para el combate, yo me imagino y deduzco que era por la altura, al final acababa realizando labores de transporte como conductor entre París y las líneas enemigas. Hay una guerra, Max Linder, ¿qué sucede? Pues que la prensa, de nuevo, dice que lo han matado. Él mismo tiene que llamar a los periódicos para decirles, oye, que estoy vivo, no pongáis eso en la prensa porque estáis asustando a la gente. Y de hecho tuvieron que corregirlo con un titular que decía, Max Linder not killed. no lo han matado. Esa falsa noticia, que corrió como la pólvora porque una de las estrellas más importantes del mundo cinematográfico, había perecido en el conflicto, desató todo tipo de fenómenos de histeria colectiva registrados dentro de todo lo que es el Star System.
había rumores de que tenía neumonía por haberse tenido que esconder de una patrulla alemana en agua que estaba helada durante horas, otros que había sido herido, incluso que había sufrido un ataque de gas tóxico, todo tipo de historias. Pero al final lo que sucede es que le licencian e invierte el resto del tiempo en entretener a las tropas y hacer más películas. Por esta época empiezan ya sus primeras crisis depresivas. Y estas son las primeras piezas del puzzle de lo que va a ser la historia de Max Linder, porque como os decía al principio, no todo va a ser luz. He conquistado a Europa, sé que les gusta mi cine, pero ha llegado el momento de desembarcar en Estados Unidos porque sé que allí se está moviendo la panoja. Pues sí. Por eso en 1916, ya digo, en mitad prácticamente del conflicto, se va a hacer las Américas. Pathé le ofrece un nuevo contrato en Francia, en su compañía, pero al mismo tiempo Chaplin está abandonando Essanay, por lo que Max ve una oportunidad y desembarca en Nueva York cobrando $5.000 semanales por 12 películas al año. Aquí va a tener diferentes rivales, uno de ellos es Mack Sennett, del que os hablaré a continuación, y no acaba de encajar del todo con el humor que se estilaba en el país, en Estados Unidos. Tiene, por ejemplo, Max en América, Max se divorcia, ambas de 1917, pero ni la crítica ni el público acaba de entender muy bien lo que está sucediendo en pantalla. No porque sean tontos, sino porque era un tipo de humor al que no estaban del todo habituados. Allí todavía se estiraba más el golpe, el porrazo, las persecuciones, el slapstick, para definirlo correctamente. Aún así, Max Linder también tenía parte de slapstick. También hay que reconocer que Essanay, tras la marcha de Chaplin, estaban en la cuerda floja, sobre todo económicamente, y eso provocó que no apoyaran del todo al cine de Max Linder. Y digo más, ante esa falta de éxito inicial, porque aquí las cosas tenían que funcionar bien desde el principio y si no, la compañía no confiaba en ti, ante esa falta de confianza inicial cancelaron el resto de producciones firmadas. Sin acrimonia ninguna, oye, Max, ha estado bien, has hecho un par de películas, pero no podemos sustentar eso. Ya sí, eso, gracias. Al menos esta primera estancia en Estados Unidos hizo que pudiera estrechar lazos con Chaplin. Se ha llegado a contar, que no sé si será leyenda o no, pero que quedaban y comentaban gags. Más allá de eso, esta primera visita a Estados Unidos no dio más, estuvo solo 6 meses y regresó de nuevo a su país natal a hacer más películas. La influencia que estaba ya teniendo por esta época Mack Sennett iba a ser su gran rival. Llegó a abrir un cine que se llamaba el cine Max Linder, pero esa depresión, el hecho de que Europa siguiera en guerra, ese país que estaba destruido, le impidió hacer producciones regularmente. La situación era un poco complicada porque no había podido hacerlo en Estados Unidos por la falta de éxito y derrotado llegó a un país que todavía estaba sumergido en un conflicto militar, por lo que todos los elementos parecían estar en contra de sus intenciones. En 1918, tras el armisticio, Linder gana un poco de alegría porque dice esto ya se ha terminado, ya puedo volver otra vez a ganarme la vida con el cine y realiza The Little Café, el pequeño café, en 1919. Funcionó bien en Europa, pero de nuevo cuando intentan exportarlo a Estados Unidos, no termina de cuajar. Vaya. Aún así, en 1921 el tío era cabezón, dice quiero ir a Hollywood porque, joder, allí se están montando muchas productoras, esto por supuesto os lo hemos contado, está emergiendo una nueva forma de entender el cine, sobre todo después de lo que ha sucedido en Europa, que está medio destruida. En Estados Unidos han seguido haciendo cine, se ha creado una industria y quiero montar mi propia productora allí. Claro que sí, guapi. Quiero resaltar una de las producciones que realiza en Estados Unidos en 1921, que es 7 años de mala suerte, porque contiene, yo no sé si es el primero, debe ser uno de los primeros, porque yo asumo que este tipo de números estaban bastante interiorizados dentro del mundo del vodevil, del cabaret, ese tipo de espectáculos. Pero ¿sabéis el gag de sopa de ganso entre Harpo y Groucho, en el que uno se mira al espejo y el otro intenta hacer creer a Groucho que en realidad es el espejo que le está devolviendo los gestos? Pues eso aparece en esta película, lo que se llama el Human Mirror, el espejo humano. Espejo humano. Como os digo, es una de las primeras veces que queda plasmado en el cine, pero como yo soy muy cauto con estas cosas, deduzco que era un número bastante suculento como para que no se hubiese hecho antes en el mundo del vodevil, por ejemplo, o en el music hall. Como dato, Sopa de Ganso saldría 12 años después.
En el caso, por ejemplo, de 7 años de mala suerte, básicamente el criado rompe el espejo y para que no se dé cuenta el amo, pues hace del amo. Hay muchos gags de films actuales que ya aparecían en aquellos cortos antiguos de Max Linder, por lo que esa influencia va más allá de lo que a priori nos puede parecer. Esto, una vez más, lo he dicho muchas veces, pero el lenguaje cinematográfico se estaba construyendo en estos años y hay cosas que funcionan y van a funcionar toda la vida. Da igual que estemos comentando o estemos analizando cine de hace 100 años. Y se sigue utilizando porque funciona. Sí. Llega un momento en el que Max Linder dice, a ver si el problema para no triunfar en Estados Unidos va a ser el personaje de Max. ¿Por qué no pruebo con otra cosa? Y así realiza Los Tres Mosqueteros en 1921 o 1922. Aquí el dato no está del todo claro. Me gusta mucho el título en inglés porque el título en inglés es The Three Must Get There, que podemos traducirlo como Los Tres Mosqueteros, pero en realidad, aunque es una parodia de Los Tres Mosqueteros, os digo más, el señor de Treville, el capitán de los mosqueteros, es un pigmeo, para que veáis un poco por dónde va el rollo. Me gusta que el título sea The Three Must Get There, como los tres tienen que ir allí, deben ir ahí. Está en YouTube, por si queréis verla, está en YouTube. Sí. Está en YouTube, Está en YouTube, por si queréis verla, Sí. está en YouTube. Pero, a pesar del festival de gags, es una ensalada de gags tremenda, tiene parte de ese surrealismo que a veces también tenían las películas de Max Linder. Imaginaos que esto es como una especie de Top Secret. Zurullo. Yo lo trabajo ese artículo. Pero en 1921 o 1922, salvando las distancias. Pero ese cine de agárralo como puedas, esa comedia un poco disparatada, cogiendo una temática que era muy clásica, como era Los Tres Mosqueteros, y modificándola en su corazón para convertirla en otra cosa. Pero a pesar de todo esto, no funciona en taquilla y con esa depresión que le estaba azotando, al final Linder, en 1922, regresa a Francia. Nuevo intento. El Castillo de los Fantasmas, de 1923. A mí es una temática que me encanta, la mezcla entre cine de terror y cine de comedia, que es básicamente lo que es el Castillo de los Fantasmas, a mí me vuelve loco. Y aunque la película en Inglaterra funciona bastante bien, debido a un tema de copyright, no se estrena ni en Francia ni en Estados Unidos hasta años después. Si a eso le sumamos que el personaje, que era más serio, obviamente, se había desprendido ya de la figura de Max, de ese Max, era Max Linder, pero el personaje de Max, el personaje bien vestido, el personaje distinguido, a la gente no le gustó del todo. Era un cambio demasiado grande, cayó mal al público. Y eso hace que esa depresión se acentúe todavía más, porque él, que había bebido todo el apoyo por parte de las masas, se da cuenta de que algo está pasando, la gente me está dejando de querer. Y eso para un artista, y esto lo hemos vivido en muchas de las historias que os hemos narrado, eso para un artista es bastante duro. Porque cuando desaparecen los clics de las cámaras, cuando desaparecen los vítores del público, de las multitudes, ostras, hacerte la idea de eso tiene que ser bien jodido. Produjo una última película que es El Rey del Circo, que se tradujo como Domador por Amor, que es de 1925. Que se parece un poco al Circo de Chaplin de 1928, 3 años después. Chaplin tiene una película que se llama El Circo, que asume una temática muy parecida, y yo sé que al final, en el momento en el que coges la temática circo, hacer una historia alrededor del circo, pues puede ir, sobre todo si lo llevas al drama, aunque hay un poco de comedia, pero si lo intentas dotar de elementos dramáticos, al final siempre acaba yendo al mismo sitio. Pero el parecido a mí me llama la atención. En 1923 se había casado con una chica de 18 años que se llamaba Helen Peters, también conocida como Jean, y con ella tendría una hija que se llamará Maud. Y aquí voy a ir con una serie de elementos caliginosos chungos, porque en febrero de 1924, un año después de que se hayan casado, encuentran a los dos inconscientes en un hotel de Viena. Todo se explica como que habían tomado sleeping powder, lo que serían polvos para dormir, de forma accidental y que habían sufrido una sobredosis. El incidente no va más porque uno de los médicos pues lo reporta a los medios como una sobredosis accidental de barbitúricos. Esto sucedía en febrero de 1924. El 1 de noviembre de 1925, Max Linder bebe Veronal, se inyecta morfina y después se raja las muñecas. Esto sucedía
en un hotel de París. Lo terrorífico es que primero cortó las venas de su esposa y después las suyas. Y lo que le da el toque más tétrico, más ominoso a todo esto es que habían estado viendo Quo Vadis unos días antes. Y para los que conocéis la historia ya sabéis lo que pasa en Quo Vadis. Así que no se sabe si fue el resultado de un pacto de suicidio, un suicidio pactado, o que Max asesinó directamente a su mujer o la presionó para que se quitara la vida. Sí se sabe que él murió después de ella. Tenían 20 y 41 años respectivamente. Esto sucedía el 1 de noviembre de 1924. El 2 de noviembre de 1925, el New York Times señaló que Helen Linder, la mujer de Max Linder, le había dicho a su madre, a través de una carta, que la iba a matar. Y el artículo, además, refrendaba lo de que nadie creía que ella por sí misma se fuera a cortar las venas. Por añadir más elementos, su hija, en sus memorias, Maud Linder, dijo que alguien del servicio, alguien que trabajaba en su casa, había escuchado a Max Linder tener una conversación con un amigo en la que decía que iba a matar a su mujer y que después se iba a suicidar él. Porque si lo hacía al revés, no podía soportar la idea de que su mujer pudiera pertenecer a otra persona. Esto, de ser cierto, mancha bastante lo que es la historia de Max Linder, sobre todo porque en este tipo de casos yo digo siempre lo mismo. Si vas a matar a tu mujer y después te vas a suicidar, invierte el orden de los factores y así pues ahorras al mundo menos disgustos. Pero este tipo de gente, si verificamos o damos por cierta la versión de toda esta gente del New York Times, que puede ser que no, pero vamos a darla por cierta al menos durante unos momentos. Tampoco quiero crear un ambiente chungo porque creo que con toda esta historia y sobre todo con este girito, porque hasta ahora os estaba relatando la vida de un actor que era exitoso y creo que esto ha quedado como una especie de mazazo porque a no ser que supierais la vida de Max Linder no lo habéis visto venir, como me pasó a mí cuando estuve investigando sobre su existencia. Y esto para mí me dejó incluso un poco de mal cuerpo porque estas cosas en general me dan mucho asco. Porque conociendo esta parte de la historia, luego ves sus películas y cuesta mucho sustraerte de todo este conocimiento, porque como que te dejan de hacer un poco de gracia. Yo soy de los que intenta separar siempre al artista de su obra, pero en algunos casos, como es este, por ejemplo, me cuesta. No le resta méritos a Max Linder como creador, como artista, como actor, como director, como guionista, no le resta ningún tipo de mérito porque el arte es una cosa y la persona es otra, pero cuesta quitarle ese elemento tan jodido a todas sus creaciones. Y Max Linder, como sucedió con muchos artistas de este cine silente, estaba relegado simplemente a un pie de página en la historia del cine, pero aquí llega la gran diferenciación que también se va a cumplir sobre todo con gente como Buster Keaton o Harold Lloyd. Con Chaplin un poquito menos, pero con Harold Lloyd y con Buster Keaton va a ser así. Alguien, en este caso su hija, Maud Linder, en 1963 empieza a recopilar todas las películas, o al menos las que tenía, las que poseía, las que pudo encontrar, de su padre y realiza un documental que es estrenado en el Festival de Cine de Venecia. Después ya saldría en cines, pero el estreno se realiza allí. Y gracias a ese movimiento, ese público que ya había olvidado a Max Linder, recordemos que las últimas producciones son de los años 20, esto es 1963, se ve la influencia de su cine en actores o artistas que fueron clásicos posteriormente, como por ejemplo Chaplin, y gracias a eso, pues por ejemplo se sacan las 3 últimas películas que realizó en Hollywood, se editan también, se hace otro documental que se llama The Man in the Silk Hat, que este es relativamente más fácil de encontrar, que es de 1983, donde se cuenta la vida y obra de Max Linder, y finalmente en 1992 la propia Maud saca un libro de memorias, vamos a decir, que se llama Max Linder era mi padre. Y es muy importante esto que hace Maud Linder porque si hubiésemos tenido más Maud Linder en la historia del cine, muchos de los actores y actrices que han sido olvidados, de los que nadie se acuerda ya, seguramente sus nombres no se habrían perdido en las arenas del tiempo, que es un poco lo que ha sucedido con muchos de ellos. Con el tiempo se están empezando a rescatar muchos de esos nombres, a pesar de que los años hayan pasado y todas sus producciones pues ya estén destrozadas, no se puedan ver, su restauración sea imposible, pero a pesar de eso es bonito ver como algunas personas,
Esto porque era su hija, y es normal que lo hiciera, porque llegó un momento en el que dijo: nadie conoce a mi padre, nadie se acuerda ya de él, y yo quiero solucionar eso. Pero hay más nombres en la historia del cine que siguen siendo un pie de página, y a veces se da mucha importancia a Max Linder, que yo no voy a ser el que se la quite, pero estoy seguro de que hay muchos actores y muchas actrices, directores, lo que queráis, directoras, que han sido olvidados, que son ese pie de página en un libro de historia del cine, pero que lo son simplemente porque no tuvieron a una Maud Linder. Y eso me lleva a una reflexión que en el fondo es bastante triste, pero que sobre todo lo que pretende es haceros entender que, al igual que no sucede con Egipto, con el cine mudo, es algo muy parecido. Y no solo con la comedia, sino con el cine mudo en general, porque se ha perdido mucho por el camino y no tenemos ni puñetera idea de lo que se hizo. Es así de triste, se ha conservado mucho, eso es cierto, pero no tenemos ni puñetera idea. Porque era muy difícil. Era muy difícil de documentar, era muy difícil de mantener y sobre todo muy difícil de conservar todo lo que se hizo en esa época. Y es una pena, es una verdadera pena. Se dice que Chaplin, cuando se enteró de la muerte de Max Linder, cerró el estudio por un día en muestra de respeto. Según las fuentes, no se perdía ningún corto que saliese de Max Linder y lo consideraba un auténtico maestro. Existe la leyenda de que le regaló una fotografía Chaplin a Max Linder y tenía una dedicatoria que ponía: al único Max, el maestro de su alumno, Charles Chaplin. También Max Sennett, hay un montón de directores de estos años que sentían esa influencia de Max Linder por la parte narrativa, pero también por la parte visual. Porque sin ser un director, sin ser Griffith, pero sí introdujo algunos componentes que pudieron ser aprovechados después en cine posterior. Y ya digo que no solo hablo de gags, ni de esa esencia cómica, sino hablo del apartado más técnico. Por ejemplo, los ambientes oníricos que creaba a través de la fotografía. Sí podemos decir, entre comillas, al menos por los datos que poseemos, que como os he dicho no son muchos, por desgracia, que gracias a Max Linder se modificó un poco la perspectiva inicial que contenía ese cine cómico primerizo. Gracias a sus películas, creadores como por ejemplo Lubitsch o René Clair, sin ir más lejos, entendieron que se podía narrar de otra forma en los años 20 y que el cine no tenía que basarse simplemente en la física, sino que a través de historias, de la forma en que mostrabas los gags y sobre todo con ocurrencia, con imaginación y con creatividad, se podía dar una vuelta al lenguaje cinematográfico. Al menos vamos a quedarnos con esa parte positiva de Max Linder, porque si nos quedamos con la negativa nos cagamos en su padre, dejando a un lado lo que fue su vida, porque si fue capaz de cambiar esa visión de la comedia, por lo menos su paso por el cine valió la pena. El resto va a ser que no. Interludio. No sé qué viene ahora. No pasa nada. Tengo pensado hacer en el futuro algún especial dedicado no al cine cómico, al cine de comedia en España, sino al cine español en general, centrándome en esta etapa muda, porque como nos suele suceder, no se habla mucho de ella y creo que estaría bien rescatarlo, pero vamos a poner nuestro foco en otros países, porque en Europa no solo se estaba haciendo cine de comedia en Francia, sino que en otros países también. En la República de Weimar, por ejemplo, en Alemania, pues además de grandes peliculones como Nosferatu, como M, como Metrópolis, El gabinete del Dr. Caligari o El ángel azul, pues también se hacía cine cómico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso en la Unión Soviética, aunque pueda sorprender así a priori, porque dices... ¿En serio se reían? Pero si son soviéticos. ¿Los soviéticos se reían? ¡Es francés! ¿Perdón? ¿Cómo? Es que soy un running gag. Es un running gag. Yo no quiero decir nada, pero gag rima con gulag, ¿eh? Hay un montón de producciones que además están en YouTube y podéis disfrutarlas. Está en YouTube, por si queréis verla, está en YouTube. Sí. Está en YouTube, Ya. Está en YouTube. Pues esto ya lo hemos puesto antes, ¿eh? Dios mío, otro running gag. Son muy particulares. Son soviéticas, claro. Pero aún así, todo lo que es el apartado artístico, yo siempre recomiendo el cine soviético o el cine ruso, porque es sorprendente. Sucede un poco como con el japonés, tienen otra concepción de la narración y a mí por lo menos me llama mucho la atención, sobre todo porque es otra forma de utilizar el lenguaje cinematográfico y cuando no estás acostumbrado, a mí por lo menos me atrapa intentar entender por qué hacen lo que hacen. Aquí tenéis
The Doll with Millions de 1928, rozando ya con la entrada del cine sonoro, Las aventuras extraordinarias de Mr. West en la tierra de los bolcheviques de 1924. Esa suena divertidísima, ¿eh? Chess Fever. Diversión. The Girl with the Hat Box de 1927. Bucead un poco. Esto quería utilizarlo como un interludio entre nuestro siguiente protagonista. Lo veía bien porque no nos quedemos solo con el cine cómico estadounidense o el cine cómico francés. Podría hablar, de hecho, de cualquier otro país, de Italia. Con André Did, Cretinetti, sí, pero también Robinet, también Fricot o Ferdinand Guillaume con Polidor. En España también. Con Benito Perojo haciendo su personaje de Peladilla, que en realidad era Charlotte, era Chaplin. O de Inglaterra, sin ir más lejos. 2 recomendaciones: la película de 1922, Sam's Boy, el chico de Sam, y A Cottage on Dartmoor, una cabaña en Dartmoor. Yo creo que ya podéis quitar el himno soviético, está quedando un poco largo, ¿eh? Fin del interludio. Uy, ¿ahora han puesto Enya o qué es esto? Y del Napoleón del cine, de Max Linder en Francia, nos vamos a Estados Unidos, cogemos ese legajo lleno de polvo en el que pone el rey de la comedia y paso a relataros lo que fue la vida de Mack Sennett, ese rey de la comedia, ese King of Comedy. Hablar del cine cómico estadounidense es hablar de Michael Cimino, also known as Mack Sennett, que, a pesar de que sus grandes éxitos sucedieron en Estados Unidos, él era canadiense. ¿De dónde eres, Griffith? ¿De dónde? Esto tiene pinta de ser otro running gag, ya verás. Nació en 1880 y hasta 1908 se fue curtiendo como actor, como bailarín y como cantante en operetas burlescas. Y por avatares del destino terminó formando parte del equipo de Griffith. Griffith se vuelve a cruzar en nuestras vidas, prácticamente se ha cruzado por la de casi todos los protagonistas que han trufado estos episodios, y este no iba a ser menos, porque Mack Sennett no solo aparecía en las películas de Griffith como intérprete, sino que también aprendió cómo funcionaba la profesión siendo su ayudante de dirección. Esta etapa, la de Griffith, por si queréis rememorar antiguas menciones al mismo Griffith, ya sabéis que efectuamos una especie de ¡dossier! De la carrera de Griffith. Esta sería la etapa de la Biograph, que fue de 1909 a 1910, cuando todavía la compañía estaba en Nueva Jersey, antes de que se produjera todo ese movimiento, toda esa migración al oeste de Estados Unidos. Como dato, Mack Sennett llegó a interpretar hasta 11 veces el papel de Sherlock Holmes. Hay, sin ir más lejos, un film de Griffith que se llama The Curtain Pole de 1909, que, al menos que se conozca, y esto siempre hay que cogerlo con pinzas, es la única película de slapstick realizada por Griffith. No era un género que le interesara, a él le interesaban más otras cosas, más grandilocuentes, más ampulosas, otras técnicas narrativas, pero al menos este The Curtain Pole fue una de las primeras comedias de slapstick, al menos que se recuerda, una de las que se tenga documentación, de slapstick clásico que luego pondría de moda el mismo Mack Sennett, que además, por supuesto, hacía el papel principal en esta película. Ya en 1911 inicia su carrera como realizador y en julio de 1912 es cuando funda los estudios Keystone, los Keystone Pictures Studio. Keystone, por si queréis buscar más información. ¿Junto a quién? Junto a Adam Kessel y Charles O. Bauman. ¿Y dónde? En un suburbio de Los Ángeles que ya mencionamos llamado Edendale. Está considerado como el primer estudio totalmente cerrado que se construyó en Los Ángeles. Porque si recordáis, otros estudios utilizaban la luz solar, pues a veces moviendo habitaciones para aprovechar esa luz, o directamente no teniendo techo. En este caso era totalmente cerrado. ¿Y cómo llamaban al estudio? Para Mack Sennett era la fábrica de la diversión, pero para los enemigos era la pocilga de piquestay, porque guardaba muchas cosas dentro y todo estaba como muy estropeado. En esta primera etapa de Keystone tendrán una distribuidora que les moverá sus películas, pero a partir de 1917 pasarán a ser independientes. Se suele decir que Mack Sennett abrió las puertas a la era dorada de la comedia, y esto, si valoramos el éxito, podemos llegar a confirmarlo, pero el cine que se hacía en la década de los 10 no es el cine que se hacía en la década anterior, y sobre todo la capacidad de difusión
que tenían estas películas no pueden ser comparadas con las de la década anterior. Pero bueno, vamos a quedarnos con esa definición porque es muy chula, es muy bonita y para los libros queda muy bien, que es la etapa dorada de la comedia, donde estaría gente como Chaplin, como Lloyd, como Langdon, como Mabel Normand o muchos otros. Con respecto a las características del cine de Sennett, muchas de ellas ya las contamos y ya las plasmamos cuando os hablamos del slapstick. Sí. Es un cine que visualmente es muy frenético. Las persecuciones locas, los gags visuales, todo acelerado, todo muy rápido, sucedían muchas cosas. Aceleraban, de hecho, las películas para que fueran todavía más frenéticas. Inteligentemente, bebiendo de su pasado dentro del mundo del vodevil, porque Mack Sennett, más allá de su faceta cinematográfica, como os he dicho, estuvo hasta los 28 años ganándose la vida en Canadá y en Estados Unidos. Sé que ya he mencionado alguna vez la importancia de Canadá dentro de la historia del cine estadounidense, porque muchas de las estrellas más importantes que ha tenido este cine, esta industria, eran de allí, eran canadienses. Y Mack Sennett va a ser uno de esos nombres que tendrá más relumbre dentro de esa miriada de personas que cambiaron la forma de ver la industria. Él lo tenía claro. Bebiendo de ese pasado, se dio cuenta de que si quería hacer escenas que tuvieran ese componente de slapstick, que fueran frenéticas, que hubiese golpes, que hubiese cachiporrazos, que hubiese violencia visual entendida de forma cómica, precisaba de gente que hubiera trabajado en el burlesque, que hubiese trabajado en el circo o en el vodevil. Y hará una cosa que acentuará todavía más el uso de esos arquetipos, que es captar a actores que tuvieran algún tipo de diferenciación física, vamos a decir. Incluso grotesca. Por ejemplo, una persona que tuviera un ojo que más salido que el otro, que fuera bizco, que tuviera algún tipo de cojera, que estuvieran gordos, porque que estuvieran gordos ya componía una esencia cómica, y eso, sumado al carácter propio del slapstick, recordemos, el slapstick tiene ese componente surrealista porque la violencia, la agresividad, la muerte, los golpes, te caes por una ventana y no te pasa nada, juega mucho con el surrealismo. Y eso era algo que sabía acentuar perfectamente Mack Sennett. Si a eso le añadimos creaciones como por ejemplo los Keystone Cops, que era un grupo de policías que salían en casi todas sus películas, un grupo de policías que tenían un carácter cómico, porque solían perseguir, por ejemplo, al protagonista, se pasaban la película pues persiguiéndole. Tenemos un compendio de elementos en el que los tartazos en la cara, los ladrillazos, los vehículos que saltan por los aires, la gente que se descuelga por una ventana, todo ese tipo de cosas que en principio pueden sonar como muy locas, a la gente le llamaba mucho la atención porque se producía ese toque cómico que gustaba tanto en la masa, pero al mismo tiempo tenía ese componente de emoción. ¡Ay! Algo que se podía encontrar, por ejemplo, en el cine de aventuras, salvando las distancias porque no era tan loco. Esa emoción, ese no sabemos lo que va a pasar a continuación, la combinación de ambos elementos provocó un éxito instantáneo. Por ejemplo, sobre lo del tartazo en la cara siempre se dice que Mack Sennett fue el inventor. Yo lo dudo porque he encontrado ejemplos anteriores a 1913, que es cuando supuestamente lo inventó, en A Noise from the Deep, que es cuando Mabel Normand le da un tartazo en la cara a Roscoe Fatty Arbuckle. Ve, ya sabía yo. Hay referencias anteriores, pero pues si lo encontráis en los libros, desconfiad mucho porque yo no me creo que sea así. Era un clásico. Hay otra opción que dice que Mabel Normand le dio el tartazo a Ben Turpin. Y os digo más, no descarto que se hiciera en el vodevil, porque muchas de las cosas que se hacían en el cine ya se habían repetido y se habían probado en el vodevil. Un momento, ¿ha dicho vodevil? Probado en el vodevil. Pues sí, lo ha dicho. El vodevil era como el micro abierto de los monologuistas. Era una cosa así. Y ya que menciona a Mabel Normand, quiero detenerme un poco en ella, aunque no sé si en el futuro igual le dedicamos un especial a las cómicas. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos. Hostia, sincero es, ¿eh? Eso es innegable, ¿eh? Para que voy a mentiros. Pero Mabel Normand no solo destacó como cómica, sino también como directora. En unos años en los que ya demostramos que ser directora, pues, tenía sus complicaciones. Ella debutó en el cine en 1910 con Betty Comedies, para la Vitagraph, pero pasó a la compañía de Keystone y allí, con Mack Sennett, se convirtió en la reina de la risa. Murió muy joven, por desgracia. Mabel Normand murió en 1930, tenía 38 años
Y el final, sin ánimo de entenebrecer este momento, ya digo que seguramente le dediquemos más rato porque creo que hay que contarlo. No tanto la parte más triste, que es la que os voy a relatar a continuación, pero la parte más luminosa, la sección de su vida, la que nos interesa al final, que es el cine que hizo y las risas que robó a ese público. Yo creo que al final haremos un especial con las cómicas porque se lo merecen y hay que rescatarlas. Que si ya cuesta rescatar cómicos, imaginaos lo que cuesta rescatar el nombre de las cómicas. Pero hay dos elementos en la vida de Mabel Normand que arruinaron su carrera. El primero de ellos es el asesinato de W.D. Taylor en 1922, que era un director inglés, era amigo suyo, que murió una hora después de que abandonase su casa. Sobre esto hay un libro... A Cast of Killers. Hay cosas flotando en el ambiente de vez en cuando contar o relataros algún tipo de historia negra del mundo de Hollywood. No sé si haremos un especial. Tengo a la persona indicada para hacer este tipo de contenido, pero ya sabéis que a veces soy un poco cauteloso con esto de la muerte, los asesinatos, porque por un lado, mi lado más Agatha Christie me interesa, pero por otro, lo de cebarme con los elementos escabrosos y eso no es algo que me llame, al menos en principio. Luego igual me convierto en el Peter Jackson del podcasting, pero ahora mismo no me sale hacer eso. Pero hay un libro además sobre esta muerte que es muy interesante, donde se narra, porque no se sabe en realidad quién lo mató. A día de hoy todavía no se sabe, entonces se escribió un libro en el que se dan las diferentes opciones. Igual algún día hablamos de ello. Y, en segundo lugar, tan solo 2 años después, un agente de bolsa que se llamaba Cortland Dines, amante de Mabel Normand, fue disparado por el chofer de esta con la pistola de Mabel Normand. Todo muy raro. Debido a esto, debido a este escándalo con lo de su chofer, Mack Sennett rescinde su contrato y... aunque 2 años después otro de esos grandes productores del cine de comedia, de todo tipo de cine, pero sobre todo destacó en el cine de comedia por cosas que os contaremos más adelante, Hal Roach la contrató, pero no funcionó del todo. Y Mabel Normand, la historia de Mabel Normand hay que contarla porque además era una señora que dio bastante dinero a obras de caridad, y esto no es que te exima de toda tu culpa, pero es que además era muy proclive a ayudar a artistas que no tenían tanta suerte o no tuvieron tanta suerte como ella, al menos al principio. Ya vemos que luego la suerte pues se torció. Pero hablaremos de ella. Y del resto de cómicas. Preguntádmelo, ¿por qué? ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué? Porque me sale de los huevos. Volvemos a Mack Sennett. La primera Keystone Comedy, la primera comedia Keystone, que se llamaban así porque era una marca, cuando el público asistía al cine, sabía que eso era una Keystone Comedy y todos conocían lo que iba a pasar ya. Había sorpresas, sí, pero todos sabían de antemano que iban a encontrar persecuciones y toda la caterva de cosas que os he mencionado antes. Sabían a lo que iban, básicamente. Pues bueno, la primera Keystone Comedy que se conoce es Cohen at Coney Island, de 1912, donde sale, sin ir más lejos, Mabel Normand con Ford Sterling y Fred Marset. Digo todos los nombres porque algunos de ellos, pues por desgracia, no vamos a poder pararnos en hablar un poco de su vida, pero está bien que conozcáis o al menos que os suenen. Por ejemplo, este Ford Sterling. Fue un éxito absoluto. ¿Y qué pasó cuando vieron que esto había sido un éxito? Que repitieron la misma fórmula a granel. Exploitation. Esto se narra bastante bien en la película, en la biografía de Chaplin, en la que sale Robert Downey Jr. haciendo de Chaplin. Y Dan Aykroyd como Mack Sennett. Y esa relación con Mack Sennett se cuenta bastante bien porque se ve la diferencia que tenían, la visión que tenían ambos del cine y cómo Sennett sabía lo que funcionaba porque él lo había probado y a pesar de que podía introducir novedades, siempre pues derivaba a repetir más o menos lo mismo porque era lo que le daba éxito. Pero sabemos que el público se cansa y pide otras cosas, pide novedades. En esta primera época, en estas primeras instancias de la vida de Sennett, contaba con una troupe de actores que era muy pequeña, pero aún así llegó a producir en un año 140 cortos, de 1 o de 2 rollos.
La mayoría de ellos, para que veáis, sobre todo, ya digo, esta primera etapa, luego ya cuando había más dinero, más producción, pues las cosas se modificaron, pero en esta primera etapa había mucha improvisación, es decir, tú te ibas con la cámara a la calle y venga, a rodar. ¿Pero qué hago? Pues va a venir un coche hacia ti a toda velocidad y cuando está a punto de darte te tienes que apartar. ¿Pero qué coche? Pues uno de los que pasen por esta calle. Pero tengo que decir algo, tengo que actuar, ¿qué hago? Pues mira, mientras escribes al caimán, no te alcancen los explosivos que hemos colocado a lo largo de la calle, no te dejes coger por el señor que se parece a Eduardo Inna, que es el malo, hace de malo, te escondas de los indígenas disfrazados con cerbatana, del lanzador de cuchillo ciego, de los encuestadores sonrientes, de esos que te pillan y te preguntan cosas, del mono con la ametralladora que hay sobre ese edificio, las 3 vainas de virus mortal que pueden provocar la muerte de toda la ciudad y los 12 cañones que van a estar apuntándote a ti, con eso valdría. Ah, y lo del coche, claro, los coches. Bueno, si eso lo de saberlo he dicho antes, hombre. Y por eso se veía todo muy real, porque era real, básicamente. Había muchas caídas, tenían que sortear automóviles que a veces eran reales. Había explosiones, dinamita, una cosa que me gusta mucho en la documentación, que lo tengo reflejado como orgías de destrucción. Y un elemento que hay que tener muy en cuenta, además de, por supuesto, todas las acrobacias y todas las heroicidades que trae consigo el slapstick, que es la ruptura del orden establecido. Y esto me lleva al tema de los arquetipos, porque en las producciones de Mack Sennett queda bastante palpable. Por ejemplo, los villanos suelen tener bigotes muy largos. Había una caricatura constante de los diferentes estratos sociales. Eran muy reconocibles, como os mencionaba. Los policías tienen bigotes, las ingenuas son bonitas, los burgueses, los nobles suelen ser gordos. Era todo como bastante clásico, entendido desde el punto de vista del teatro más antiguo. ¿Qué dice que esa es antigua? No, más antiguo. Vale. Por establecer un número, y para que lo tengáis en cuenta antes de seguir contando su vida, Mack Sennett hizo 1500 películas en 18 años, que no está mal. Echad el cálculo porque son unas cuantas, ¿eh? Pues como capítulos de introducción de esto, vamos. Resumen. Tendríamos un tipo de cine que se basaba mucho en la sátira social, cogiendo esos estratos sociales, jugando con ellos, pero al mismo tiempo introduciendo lo burlesco, riéndose de ello, de ese orden establecido, y jugando mucho con la improvisación de, vale, queremos contar esto, pero vamos a dejar que fluya. Y el resultado es el aroma del éxito. Y me miraréis con vuestros ojos de elfo y me preguntaréis, oye, ¿pero solo se dedicó a la comedia? Y yo os diré, no, efectivamente no. Tenía una cosa que se llamaba las Bathing Beauties. Las bellezas bañistas. Que eran mujeres que salían en trajes de baño, castos, muy de la época, no os esperéis aquí que fueran enseñando grandes cosas, pero que para los ojos de los hombres y de algunas mujeres, por ejemplo, 1915 o 1916, pues llamaba la atención, hacía que mucho público pues fuera simplemente a ver esos cortos en los que aparecían estas mujeres en ropa de baño. ¿Cómo se le ocurrió esto a él? Bueno, pues en 1915 asistió a un concurso de trajes de baño en la playa de Santa Mónica, vio las reacciones de la gente y dijo, oye, ¿por qué yo no grabo esto? ¿Y por qué yo no hago negocio con esto? Y efectivamente así lo hizo. ¡Ay, Sennett! Este protoerotismo cinematográfico le dio pingües beneficios a Mack Sennett, además de toda la parte de comedia, porque mostraba a señoritas en sus bañadores, dándose chapuzones en las playas de Venice, en California, y eso, además de, obviamente, provocar bastantes reacciones del sector más púdico de la sociedad, al mismo tiempo, pues, atraía a mucha gente a las salas de cine. Al igual que no suceden con los policías, con esos Keystone Cops, que algunos de los actores que empezaron siendo esos hombres de caucho, que era como se anunciaba a los Keystone Cops en la prensa, algunos actores que luego se hicieron famosos empezaron allí. Era un poco como la prueba de fuego. Veías el anuncio en el que decían algo así como se buscan hombres de caucho, tú ibas, hacías un par de secuencias como Keystone Cop, como policía, y si a Sennett le gustabas, igual te podía dar un papel más importante. Pues en el caso de las bañistas, de estas bellas bañistas, actrices como Gloria Swanson o Louise Fazenda, por ejemplo, sin ir más lejos, empezaron así, empezaron como mujeres que aparecían bañándose en la playa, pero Mack Sennett vio algo en ellas y ayudó a que se convirtieran en estrellas. Él, al igual que Griffith, se transformaría en un descubridor de actores, de Chaplin, de Roscoe Arbuckle, de Harold Lloyd, de Harry Landon, de Gloria Swanson, que os mencionaba, de Louise Fazenda, de W.C. Fields, de Bing Crosby, de Mark Twain. Es que la lista es enorme.
enorme. Y esto es lo de siempre, te pueden descubrir, pero luego tú tienes que dar el callo, luego tú tienes que dar ese toque de calidad para poder resistir dentro de la industria. Pero, por ejemplo, Ford Sterling, que también fue descubierto por Mack Sennett, era un payaso de circo, luego actor de vodevil, incluso periodista, pero al ser contratado por Mack Sennett se convirtió en una de las estrellas más importantes de Keystone hasta que llegó Chaplin. O por ejemplo el australiano Billy Bevan, o Chester Conklin, que venía también del circo y que debutó en 1912 con Casimir, que fue contratado como Keystone Cop y a partir de ahí empezó a hacer papeles de secundario con Chaplin. Incluso sale en Avaricia, Chester Conklin, el de Eric von Stroheim, que ya hemos mencionado alguna vez. Jamie Aubrey, que aquí se le denominó como Sandalio. No sé, la lista es tan extensa y tan enorme que da un poco de miedo. Pero está bien mencionarlos, está bien decir que Mack Sennett, a pesar de las cosas malas que tenía, porque las tenía, algunas de ellas se dejan caer en la película de Chaplin, pero tampoco nos podemos fiar mucho de las biografías, porque las historias se retuercen y dan una visión que no tiene que ser del todo real, pero hay que mencionar ese tipo de cosas, hay que mencionar que hay descubridores ahí fuera y que gracias a gente como Sennett, que daba oportunidades, obviamente porque él sabía que le iba a beneficiar a su productora, pues grandes artistas de la historia del cine pues vieron la luz. Hola, me llamo Ford Sterling y he visto la luz. Es más, Keystone fue como nos sucedió por ejemplo con Fred Karno, que sabéis que fue una escuela para muchos cómicos. En Keystone sucedió algo parecido. Muchos de esos actores y actrices que os he mencionado bebieron del lenguaje que Mack Sennett no había inventado, pero sí había reconvertido o había recopilado, parecido a lo que hizo Griffith, y aunque luego no harían exactamente lo mismo, ejemplo Chaplin, sí entendieron cuál era el paradigma de la comedia en el cine, gracias a lo que hacía Mack Sennett. De tanto repetirlo, yo creo que al final definió un paradigma muy claro que muchas de esas personas pues habían aprendido. Por hacer un repaso rápido, porque nos llevaría un buen rato, Mack Sennett también tiene una biografía que es extensa, porque hizo muchas cosas, 1500 películas dan para mucho. Aunque complementaremos bastante con el especial dedicado a Chaplin. En 1915 es cuando Keystone Studios pasan a ser una unidad de producción de Triangle Film Corporation. Y lo que hace es juntarse con dos bestias. Esto yo creo que os lo contamos ya, sobre todo cuando os narré la vida de Thomas Ince y sobre todo su muerte. Recordad la muerte en el yate, bueno, era Thomas Ince. Lo que hace es juntarse con D.W. Griffith, fijaos qué coincidencia, y con Thomas Ince. Cosechó cierto éxito, aunque como sucedió a muchos actores, y os hacía un poco de spoiler antes, llegó un momento en el que el público se cansó de ver siempre lo mismo. Mack Sennett no supo actualizarse y al final lo que sucedió es que perdió parte de ese apoyo del público. Estoy yendo muy rápido, ¿vale? Porque hablaremos de él en Chaplin. Montó después varios estudios, algunos de ellos se fueron a la mierda con la Gran Depresión, se fue a la bancarrota en 1933, o sea que era en plan, levanto la cabeza, me la cortan, levanto la cabeza, me la cortan. Tuvo un accidente de tráfico junto a un actor, Charles Mack, que era uno de los clásicos del blackfacing, os hablé también del blackfacing. Siguió produciendo, siguió haciendo cosas, incluso ya en esta época, pasados los 30, cine sonoro, pero al final ya se retiró a los 55 años porque no le veía mucho sentido estar en el disparadero, básicamente porque no tenía el éxito o no gozaba del éxito que había gozado anteriormente. Es un clásico, ya lo sabéis, es muy difícil estar ahí arriba toda tu vida. Digamos que Chaplin consiguió hacerlo con muchas dificultades y aún así en sus últimos momentos también tuvo un poco un encontronazo, no voy a decir con el público, pero sí con la industria. Y cuando tienes un encontronazo con la industria es muy difícil desarrollar tu carrera porque no te van a dejar, y fue un poco lo que le sucedió a Chaplin. Pero en muchos de estos casos es gente como Sennett que, joder, no voy a decir que había inventado un lenguaje, pero sí al menos le dio cierta forma, marcó una pauta. Y si combinamos lo que estaba haciendo, por ejemplo, Max Linder en Europa y lo que estaba haciendo Mack Sennett en Estados Unidos, la mezcla no sale muy chula, porque sería slapstick, pero también con tramas más creativas, que será en cierto modo lo que acaba haciendo gente como Chaplin, darle un poco más de profundidad a todo este slapstick, a todo este golpe y porrazo. ¿Cuánto daño ha hecho Hans Zimmer? Dentro de esta escuela de Keystone quería destacar la existencia de un actor que se llamaba Ben Turpin, que aunque no estaba en la estructura original de este episodio, creo que es necesario que lo mencione, sobre todo porque es un tipo muy particular.
¿Quién es este Ben Turpin? Ben Turpin fue el que sustituyó a Chaplin cuando se fue de Keystone. Fue el que cogió El Testigo, aunque su cine no era exactamente el cine que estaba o que iba a hacer Chaplin. ¿Qué destacaba o qué era lo que más llamaba la atención de Ben Turpin? Que era bizco. Sobre esto hay bastante documentación, porque algunos no saben si era realmente bizco o se lo hacía. Pero lo que sí hizo fue sacar partido a eso. Partido económico. Basó su carrera básicamente en eso. ¿En más cosas? Sí. Pero el personaje que él llevaba a la pantalla, se basaba especialmente en ser bizco. Como curiosidad os puedo decir que Ben Turpin fue contratado por Keystone en Charlotte cambia de oficio de 1915, que era una película de Chaplin. Entonces es curioso que le contratan en una película de Chaplin y al final se acaba convirtiendo en el sustituto de Chaplin. Ya digo que había leyendas sobre que cuando llegó al cine no era estrábico, pero que de repente pues sufrió un golpe, un impacto y se le quedaron los ojos así. Durante 10 años, tras esa sustitución a Chaplin, fue la estrella más importante de la productora. Él empezó en el vodevil, en el burlesque, en el circo, como todos. Era enjuto, tenía un mostacho así muy grande. Podéis buscar imágenes de Ben Turpin, porque es uno de esos actores legendarios, desconocidos, pero al mismo tiempo legendarios por todo lo que tuvo detrás. Y era bastante fibrado. Sobre ese estrabismo, él pensaba que era esencial para su carrera cómica. Y cada vez que recibía un golpe, esto va a hacer gracia, cada vez que recibía un golpe se miraba al espejo por si había cambiado algo. Esto es raro porque si eres bizco lo sabes, ¿vale? Pero él se miraba al espejo, al menos es lo que se cuenta. Ya digo que hay muchas leyendas, pero está bien recordarlas porque, joder, no todos los días os hablan de Ben Turpin, el cómico estrábico. Ayer por la tarde casi, pero al final no. Se llegó a decir que había un seguro de $25.000 por si él volvía otra vez a recuperar la vista normal. Hay una versión de 1920 en la que se dice que sus ojos estaban asegurados en $100.000. Historias típicas de la época que lo que hacían era darle más importancia a los personajes. Era una máquina de caídas, más allá de ese estrabismo que estoy aquí acentuando posiblemente demasiado. Era una máquina de caídas, tenía una caída que se llamaba 108, que yo recomiendo buscar. No es complicado, en cualquier película de Ben Turpin lo hace. Es ¿cómo decirlo? Es una especie de algo parecido a lo que hacía Lina Morgan, ¿vale? Esto que hacía Lina Morgan, que hacía lo de la pierna, solo que en este caso Ben Turpin hacía una especie de patada y luego giraba a 180 grados y al final caía de espaldas o sentado. Yo no me he enterado de nada, pero muy bien, gracias. Y la historia de Ben Turpin, que por eso quería traerla a colación, además de todo el tema del estrabismo o lo de que sabía recibir golpes, que era también algo necesario en esta industria, él empezó como carpintero y conserje en Essanay en 1907 y a partir de ahí, a medida que fue integrándose dentro de esos estudios, le fueron llamando para más papeles. Tampoco me he enterado de lo que acaba de pasar, pero bien, gracias. Su función en muchos casos, además de su cine cómico, era aparecer en películas más serias y servir como la contraparte del protagonista, pero que tuviera un elemento cómico. Tuvo bastante éxito, él bromeaba con lo de soy Ben Turpin y hago $3.000 a la semana, pero tuvo que retirarse en 1924 porque su mujer se puso enferma. Dejó de actuar para cuidarla. Cuando ella muere el 2 de octubre de 1925, él decide volver otra vez a la pantalla. Es curioso porque la mujer muere el 2 de octubre de 1925 y el 8 de julio de 1926 se vuelve a casar. No quiero decir nada con esto, no estoy sospechando, no me lo tengas en cuenta, pero vamos a sujetarnos a la parte más positiva, que es la de que cuidó de su mujer. Ya digo, 1926 es cuando se casa y vuelve otra vez al cine. Pero, ¿qué surge a finales de los años 20? ¡El sonido! ¡El crack! Correcto. Un herpes. ¿Cómo? Ha preguntado usted, ¿eh? Y él dice, he ganado bien durante estos años, ¿me hace falta el dinero? Pues tampoco me hace falta mucho, así que voy a hacer una cosa. Tengo dinero ahorrado, voy a ir de vez en cuando a hacer algún papelito, pero tengo ya 50 años, voy a descansar, voy a vivir y todo fantástico. Sale en El Gran Dictador, por ejemplo, y en un documental... Ya se hacían documentales falsos en estos años. Este es de 1939 que se llama Hollywood Cavalcade, en el que se hacía una ficción de cómo era una película en el cine mudo, pero al mismo tiempo se jugaban con elementos de la realidad. Y en esa película se ve como uno de los ojos de Ben Turpin, cuando no estaba interpretando delante de la cámara, cuando no estaba haciendo un papel, lo tenía normal. Entonces, no sé, es raro. Pero bien, tampoco es una cosa que me quite el sueño. Ay, Dios mío, no puedo dormir por la noche porque no sé si Ben Turpin era bizco o no. Lunes, 2 de la madrugada. ¿Pero era bizco? No, es que no...
Martes, 3:45 de la madrugada. O sea, puede que fuera Visco, pero es que no... Joder, que era Visco, no. Jueves, 4:12 de la madrugada. No sé si era Visco o no lo sé. ¡Es francés! Un tío que formó parte de ese equipo de Maxenet, que triunfó con Maxenet y que supo retirarse a tiempo y elegir muy bien sus papeles, porque os voy a decir una cosa. Cuando se retiró y le buscaban para alguna película, pedía bien de pasta, o sea que tonto no era. Y después de este breve interludio en el que hemos destacado la figura de Mack Sennett como descubridor y como integrador del lenguaje cómico y sobre todo del slapstick, se puede decir que es el padre o el rey del slapstick. El rey de la comedia se le definía, pero yo le definiría más como el rey del slapstick. Vamos a ir con nuestro último protagonista. Esta historia es tremenda, os lo adelanto ya. Es una historia que tiene una carga dramática potente. Va a haber risas, no os preocupéis, porque esto es el descampado, pero yo os adelanto que es digna de contar. Y aunque se conocen algunos datos sobre la vida de este protagonista, de Roscoe Fatty Arbuckle, vamos a centrarnos un poco no solo en su vida más cinematográfica, sino también en su vida personal, porque le rodeó el escándalo. Y vamos a intentar arrojar entre todos un poco de luz a lo que hay detrás del famoso escándalo de Fatty Arbuckle, que marcó la historia del cine silente. Roscoe Arbuckle nació en 1887 y lo primero que nos llama la atención es lo de Roscoe. Vais a ver que la vida de este hombre fue una cadena de desgracias y de tristezas y que a pesar de eso, que tiene mucho mérito, se dedicó a la comedia y consiguió hacer feliz a mucha gente. Él, como os decía, nace en 1887. En Kansas, Estados Unidos. Nace con 5,9 kilos de peso, casi 6 kilos. Eso no era un niño. Como dicen en Cuenca, está nacido que ya está criado. Pues algo así. Nació criado ya. Me lo puedo imaginar con el resto de niños recién nacido. Todos los recién nacidos ahí puestos en la sala. Y ese niño que no cabía casi ni en la cuna. ¡Buah! ¿Alguien tiene un cigarro? Pues algo así sucedió con Roscoe Arbuckle. Su madre era Mary M. Molly Gordon y su padre William Goodrich Arbuckle. El destrozo que le tuvo que hacer a la madre no quiero ni imaginármelo. Sobre todo en esos tiempos en los que no había tampoco medios como para hacer las cosas como se tenían que hacer. Así que para sacar 6 kilos de niño, madre mía. También os digo que tenía 8 hermanos y eso deduzco que facilitó un poco la labor, pero 6 kilos son muchos kilos. Y os lo dice uno que también nació grandecito. Mamá, te quiero mucho, perdóname. Su padre, que era un poco cabrón, vamos ya a decir las cosas como son, era un poco cabrón, por no decir cabrón del todo, una cabronidad del 98-99%, viendo que su mujer y él eran delgados y que había salido un niño muy grande, pensaba que era ilegítimo, dice, y eso no, yo no puedo ser el padre de eso. Así que, ¿por qué le pusieron Roscoe? Porque el padre tenía mucho odio a un senador republicano de Nueva York que se llamaba Roscoe Conkling. Se sabía que era muy mujeriego y el padre sospechaba que algo había pasado con ese republicano y su mujer y que el hijo en realidad no era suyo. Si ya tienes una familia con 8 hermanos y piensan que tú eres ilegítimo, podéis entrever ya que el trato que le dio el padre, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, tuvo que ser bastante durillo. Pues sí. A los 8 años ya se sabe que estaba actuando sobre el escenario, pero, por desgracia, cuando él tiene 11 años, muere su madre. Y al no tener una buena relación con el padre, por todo lo que os he dicho, tuvo que ser un infierno esa infancia, con ese padre todo el rato reprendiéndole y machacándole con su físico. Rompió lazos con él y tuvo que buscarse la vida como podía, por ejemplo, trabajando en hoteles. Él tenía el hábito de silbar cuando estaba trabajando. Y un día un cantante profesional le escucha y le dice, oye, ¿por qué no vas a un espectáculo, a un talent show de estos que se hace para amateurs y cantas un poco? Porque yo creo que te puede llegar a ir bien. O sea, me gusta lo que estoy escuchando. Este tipo de shows, este tipo de espectáculos, este tipo de talent shows de la época consistían en que la audiencia, a través de aplausos o de abucheos, pues definían cómo lo estaba haciendo la persona que estaba subida en el escenario. Si algún artista no funcionaba bien, lo que sucedía es que era expulsado del escenario con un garrote de pastor. Así que
Vemos a Arbuckle, que se sube al escenario, comienza a cantar, comienza a bailar y a hacer un poco el payaso por el escenario. ¡Me aburro! Pero no impresiona a esa audiencia, al público. De repente, ve como por un lateral de ese escenario empieza a aparecer alguien sujetando la garrota y hay un momento en el que pega un salto y se lanza hacia la orquesta, hacia el foso de la orquesta, en pánico. Y eso a la audiencia le encantó. Eso de que saltara de repente al pozo era tan surrealista, tan maravilloso, que se empezaron a reír a carcajadas y al final acabó ganando ese concurso, ese talent show. Gracias a eso, gracias a este estreno, a pesar de que él ya había tenido alguna experiencia sobre el escenario, no se había dedicado profesionalmente a ello, sí había adquirido ciertas técnicas, ciertas artes. Es en este momento, ya digo, muy jovencito, cuando él se da cuenta de que puede ganarse la vida en el vodevil. Y allí hará, dentro de este mundo del vodevil, se dedicará a hacer chistes, acrobacias, trucos de magia, todo el pack, y sobre todo destacará como cantante, porque era muy buen cantante. La anécdota que vamos a contar a continuación se parece mucho a la del cantante profesional que le animó a ir al talent show. Por lo tanto, puede ser la misma historia, no dos historias diferentes. Se sabe, por ejemplo, que un tenor de ópera, que era Enrico Caruso, una vez le escuchó cantar, esto puede ser una leyenda, pero quedan muy bonitas estas leyendas, y le dijo, no sé lo que estás haciendo con tu vida, pero tú con entrenamiento podías llegar a ser el segundo mejor cantante del mundo, porque el primero soy yo, ya me puedes comer los huevos. Animado por este tipo de críticas y de comentarios, él fue pasando por diferentes compañías y en 1908, cuando cuenta con 21 años, se casa con Minta Durfee y sería protagonista junto a él en sus primeras películas. Ella era delgada, era muy pequeñita y Arbuckle pesaba 130 kilos. Con una altura de 1,78. Así que la combinación era muy llamativa en pantalla. Tras un par de papeles pequeños, a partir de 1909 es contratado por Universal Pictures para trabajar a las órdenes de ¿quién? No os lo vais a imaginar, de Mack Sennett. Dentro de esas Keystone Cops, esas comedias con los policías, para pasar a continuación a formar parte de ese cartel formado por Forrest Sterling, Mabel Normand, Chaplin y el resto de gente que componía ese mundo de Mack Sennett. Quiero detenerme un momento en lo de la gordura porque posiblemente estéis buscando no solo fotos, sino también películas de Fatty Arbuckle. Y él era gordo, pesaba 130 kilos, pero era muy ágil al mismo tiempo. Tenía un dominio de su físico tremendo. Mack Sennett llegó a decir que tras su primera reunión con Fatty Arbuckle, hubo un momento donde empezó a subir unas escaleras y parecía Fred Astaire. Y a pesar de que esa gordura, ese gran tamaño, era parte de su atractivo cómico, Arbuckle era consciente, seguramente por influencia de su padre y de todos los como mierdas que se tuvo que encontrar a lo largo de su vida. Me puedo imaginar que Fatty Arbuckle, no sé si fue mucho al colegio, pero ya con un padre que era cabrón y seguramente con los compañeros que también eran cabrones, digamos que era bastante consciente de que era gordo. Y no pretendía, y esto es muy interesante, no pretendía hacer bromas a través de su gordura, sino a través del resto de cosas, del resto de técnicas que él había desarrollado, como era, por ejemplo, todo el tema de las acrobacias, como el tema de la magia, o incluso el humor más físico, vamos a decir, esos golpes, saber caer. Él no quería provocar risa como seguramente buscaba Mack Sennett porque había un gordo en la pantalla y qué gracioso es ver a un gordo, sino, no os vais a reír porque me he quedado atascado en una silla. No quiero hacer esa mierda. Yo quiero hacer cosas que tengan un poco más de profundidad. Profundidad entendida dentro de la época. Profundidad narrativa, profundidad expresiva. No simplemente hacer reír por ser de una forma, sino tener más armas para provocar una carcajada. Él odiaba su apodo. Lo de Roscoe Fatty Arbuckle lo odiaba, porque le llevaba machacando desde niño. Con 12 años pesaba 84 kilos. Con 12 años. Los fans incluso hacían bromas con él y le llamaban The Prince of Wales. Wales entendido como ballena. O The Balloonatic. Y él tenía muy claro que lo de Fatty identificaba al personaje que Roscoe hacía en la pantalla. Pero una vez fuera de la pantalla, él no era Fatty. Cuando alguien le llamaba Fatty fuera de las cámaras, él decía: tengo un nombre, lo sabes, así que llámame por mi nombre, me llamo Roscoe. Y os digo más, incluso cuando hacía personajes femeninos, porque esto también era lo del cross-dressing, era muy clásico, lo de travestirse
Desde el punto de vista cómico y a veces no cómico era muy utilizado en el cine por diferentes motivos. Ya vimos, por ejemplo, con las dobles de acción que a veces se realizaba. Cuando hacía, por ejemplo, el papel femenino se llamaba Miss Fatty. Pero insisto, 130 kilos y aún así su cine gozaba de un dinamismo tremendo. Había muchas persecuciones, encontronazos. Lo típico del cine de Mack Sennett se podía aplicar a Fatty Arbuckle, ya digo, a pesar del físico que tenía. La siguiente etapa, ya cuando él empieza a triunfar, es bastante difusa para mí. La documentación no he acabado de entenderla del todo. Yo voy a intentar haceros llegar lo que yo he elucidado, pero es un poco raro. En 1914, Arbuckle ya tiene el control sobre sus cortos y triunfa. En 1916, y esto es así, o sea, es en plan, voy dejando retazos por años porque es como muy complicado de encontrar información sobre esto, al menos a mí me ha costado, ¿vale? En 1916 ya comienzan los problemas serios de salud. Tiene una infección en la pierna que se transforma en un forúnculo y casi le amputan esa pierna. Lo bueno, eso, que conservó la pierna. Lo malo, que se volvió adicto a la morfina. Él crea su propia compañía de cine que se llama Comic, junto a Joseph Schenck, y empieza a destacar por sus cortos. No suele ser el que más trasciende, no forma parte de esa triada formada por Chaplin, Keaton y Lloyd, pero aún así estamos hablando, al igual que Max Linder destacó mucho y fue una gran estrella, Fatty Arbuckle fue una de las estrellas más importantes de la historia del cine cómico. Es así, a veces se deja un poco de lado, vamos a ver por qué se dejó de lado. Se debe a los escándalos que os mencionaba al principio de esta presentación, pero Fatty Arbuckle era de los más exitosos y de los que más dinero ganaban. En 1920, para que os hagáis a la idea, Adolf Zukor, ya sabéis, el magnate que estaba detrás de Paramount, le contrata para hacer 18 largometrajes en 3 años. $3 millones de salario. Fue el primer contrato tan bestia, porque sí, ya teníamos ejemplos de contratos de $1 millón, pero de $3 millones que una productora, una compañía, un estudio en este caso como era Paramount, se asegurara la presencia de Roscoe Arbuckle por 3 años, era una auténtica apuesta y era mucho dinero, era una inversión. Una de las cláusulas que tenía ese contrato era que tenía que mantenerse siempre por encima de los 113 kilos. Esto es muy jodido, pero eso ponía en el contrato. Parte de la esencia de su comicidad, insisto, no se basaba en ser gordo, sino en todo lo que rodeaba al hecho de ser gordo y cómo destacaba precisamente por esa agilidad. No querían perderlo. En los estudios sabían que era un personaje y que tenía que estar gordo. Y esto es bastante jodido. Incluso llegaron a introducir en ese contrato un bonus, un suplemento de dinero, si engordaba todavía más. Por ese motivo siempre rondó los 130-140 kilos de peso. Ay. En 1921 arrasa la taquilla con El gordo de la suerte y con Loco por casarse, y tiene un film, traducido muy cutremente, Millones de cerveceros, ¿Qué? que igual así por este título no suena, pero si os digo ¿Cómo? que en 1985 Sí. Richard Pryor y John Candy Sí. hicieron el remake y que se llamó El gran despilfarro, igual os suena más. Bueno, pues la original Sí. está en 1921. Vale. Y llegamos al escándalo, el escándalo que cambió la vida de Fatty Arbuckle. 5 de septiembre de 1921. Arbuckle se toma un descanso entre rodaje y rodaje. Ha sufrido unas quemaduras de segundo grado en las nalgas tras un accidente en el set y decide pues descansar un poco y salir de esa vorágine cinematográfica. Se va a San Francisco con 2 amigos, Lowell Sherman y Fred Fishback. Reservan 3 habitaciones en el Hotel San Francis. Arbuckle y Fishback van a compartir la 1219 y Sherman se va a quedar en la 1221. La tercera habitación será para realizar la fiesta que van a montar. Varias mujeres son invitadas a esa fiesta, entre ellas una aspirante a actriz o actriz, dependiendo de qué fuente consultes, que se llamaba Virginia Rappe, de 26 años. En un momento de la fiesta se la encuentran enferma en la habitación 1219, recordemos la de Arbuckle y la de Fishback, y llaman al doctor del hotel para que la examine. La conclusión de ese examen es que los síntomas se parecen mucho a los de una intoxicación etílica y le dan morfina para calmarla. Rappe no es hospitalizada hasta 2 días después del incidente. Hay fotografías de la habitación 1219 en internet por si tenéis curiosidad. El tema es que
cuando la hospitalizan, Maud Delmont, una amiga de Virginia Rappe, le dice a los médicos que fue violada por Arbuckle. Los doctores no encuentran signos de esa violación, pero la policía se hace eco de lo que dice Maud Delmont y, a pesar de que tenía cierta fama de extorsionadora, esto no sé si será un matiz que introdujeron después, pero al menos es lo que se refleja en los documentos, tenía fama de extorsionadora, comienza a surgir la posibilidad de que Fatty Arbuckle, con su peso, hubiera destrozado, hubiera aplastado los órganos de Virginia Rappe. Rappe acabaría muriendo el 9 de septiembre de 1921. Recordemos que la fiesta tuvo lugar la noche del 5 de septiembre, aunque me imagino que la fiesta se prolongó durante bastante tiempo porque la gente de Hollywood y en general los artistas que tenían mucho dinero pues organizaban fiestas, que eso era para verlo, de días con alcohol, con mujeres, con todo tipo de sustancias. Pero ya digo, el 9 de septiembre acaba falleciendo Virginia Rappe, muere de una peritonitis provocada por la rotura de la vejiga. Y en ese momento a Fatty Arbuckle le acusan de homicidio involuntario. Él mismo se entrega a la policía. Le meten en una celda y le dejan a la espera para el juicio. Como os he dicho, Fatty Arbuckle era una persona famosa, una persona conocida, muy popular mundialmente, y aquí los medios de comunicación, sobre todo la prensa, con gente tan caliginosa como William Randolph Hearst, abyecta, empiezan a sacar partido a esto de que Fatty Arbuckle esté acusado por homicidio involuntario. Así que se empiezan a crear todo tipo de titulares, se llenan hojas de prensa con toda clase de historias ominosas sobre lo que pudo suceder en aquella habitación del hotel. Pues, por ejemplo, yo que sé, mostrando a Arbuckle como si fuera un ser lascivo que quiso corromper a una niña. Que si una cosa va a quedar clara de esto que os estoy contando es que yo no estuve en esa habitación y no sé lo que sucedió, pero yo al menos os voy a dar los datos que tengo, ¿vale? Y me veo obligado a decir que muchos de estos titulares, inventándose todo tipo de historias tremendas, todo tipo de historias que te ponen los pelos de punta, en muchos casos ni siquiera coincidían con la versión oficial. Había mucha inventiva porque lo que se intentaba era vender. Y a través de estos titulares sigue funcionando hoy en día. El clickbait no lo inventaron hace 10 años. El clickbait ya funcionaba en la prensa de los años 20. ¿Qué sucedió con este ambiente que se estaba creando a través de los medios de comunicación? Que algunos grupos, esos grupos que defendían la moral, comenzaron a pedir que se aplicara la sentencia de muerte a Arbuckle. Hearst, con el paso de los años, diría que el escándalo de Arbuckle había sido el que más ejemplares había vendido de la historia desde el hundimiento del Lusitania. Y sobre todo, por lo que se creó alrededor de esta historia, a veces es complicado saber qué es real y qué es mentira, porque se generaron un montón de rumores. En ambas partes, seguramente. Por ejemplo, que había tenido varios abortos, que tenía una cistitis. Es imposible saber qué es verdad y qué no, pero insisto, os voy a intentar relatar lo que yo he conseguido entender de todo este caso, porque he estado informándome, me he leído todo y ostras, hay muchas cosas que contar. Es que sin ir más lejos, y no quiero caer tampoco en ese tipo de historias, pero el manager de Virginia Rappe llegó a decir que las lesiones vaginales se las había producido Arbuckle con un trozo de hielo. Luego esto acabó deformándose y se convirtió en una botella de Coca-Cola, en una botella de champán. El resultado de todo esto es que, claro, la carrera de Arbuckle se va a la mierda. Los que le conocían les llamó mucho la atención porque la sensación, o al menos el conocimiento que tenían de él, es que era una persona bastante tímida con las mujeres. Y para que observéis cómo a veces la industria intenta tapar este tipo de cosas porque pueden hacerle daño, se prohibió a algunos de sus compañeros que hablaran de él, porque no querían que lo que había sucedido con Fatty Arbuckle, ese supuesto homicidio involuntario, acabara manchando a los diferentes estudios. Os pongo ejemplos, porque esto es terrorífico. O sea, directamente estoy hablando de censura. Charles Chaplin, que estaba en Gran Bretaña en esta época, ante una pregunta de los reporteros, dijo que él no podía y que no debía creer que Roscoe tuviera nada que ver con Virginia Rappe. Son palabras textuales. Pero es que Buster Keaton abogó por la inocencia de Roscoe Arbuckle, diciendo que era una de las almas más amables y bondadosas que había conocido. Y a pesar de que Buster Keaton ya empezaba a ser una estrella o empezaba a ser conocido, le dieron una reprimenda por hacer este anuncio público.
Por supuesto, al otro lado teníamos a gente como Randall Hearst que creía en la culpabilidad de Arbuckle. Pero por lo general, ya digo, a mí me sorprende mucho cómo la industria, porque era la industria al final, no quería verse unida, a pesar de que habían sacado provecho a la carrera de Fatih Arbuckle y habían ganado mucho dinero. En el momento en el que más falta le hacía a Fatih Arbuckle, lo que hacen ya no es... Porque no estoy hablando directamente de que se cambie la historia o se vaya a apoyarle... En plan, creemos lo que dice. No sucedió eso, no estoy hablando de eso. Simplemente el apoyo de los compañeros, prohibirlo. Por cierto, Fatih Arbuckle escribiría una película sobre un ladrón que se parecía mucho a William Randolph Hearst, que pega a su mujer. La película es The Frozen North y está protagonizada por Buster Keaton. Así lo digo por cerrar un poco todo este tema. Empieza el juicio. Van a ser 3 juicios. Voy a intentar resumir mucho lo que sucedió en cada uno porque lo considero importante. El primer juicio. El fiscal del distrito, Matthew Brady, comienza a hacer pronunciamientos públicos sobre la culpabilidad de Arbuckle. Incluso se menciona que llegó a presionar a testigos. El juez no encuentra evidencias de la violación, escucha testimonios de todos los invitados a la fiesta, y tras escuchar la declaración de una de las testigos, que era Say Prebone, en la que mencionaba que Rappe le había dicho a ella que Roscoe le había hecho daño, en su lecho de muerte le había dicho eso, Roscoe me ha hecho daño, el juez decidió acusar a Arbuckle por homicidio en primer grado. Brady, el fiscal del distrito, había intentado por todos los medios que la pena fuera la de muerte, pero el juez decidió que Arbuckle podía ser acusado de asesinato en primer grado. Al final el cargo, ese asesinato de primer grado, se redujo a homicidio involuntario, que era en principio de lo que estaba acusado en los inicios de este juicio Fatih Arbuckle. Aquí se cuenta, por ejemplo, que Adolf Zukor, llegó a llamar al fiscal del distrito de San Francisco, que era Matthew Brady, para intentar que Arbuckle no fuera a la cárcel porque esto podía hundir a su estudio. Y Brady se quejó, hizo esto público y acusó a Zukor de intento de soborno. Al menos esto es lo que figura en la documentación. El primer juicio, este juicio que os estoy comentando, se inició el 14 de noviembre de 1921 y la opinión pública que había hacia Arbuckle era tan negativa que cuando la mujer de Roscoe llegó a la corte donde se iba a celebrar el juicio, alguien desde la multitud intentó dispararle. El resto de testigos, más allá de Say Prebone, testificaron que Roscoe nunca se había quedado a solas con Rappe. Esto lo podemos poner un poco en duda porque con todo el alcohol y con todo no creo yo que la gente estuviera atento a ese tipo de cosas, pero sobre todo los médicos no encontraron ninguna evidencia de esa violación y testificaron que Rappe había tenido problemas en la vejiga por algún tiempo, o sea que no era algo nuevo. Se llegó a interceptar, entre comillas, porque son los años 20 y tampoco es que tuvieran aquí una tecnología como para poder hacer esas cosas, pero sí se sabe de un telegrama que Maud Delmont, ya recordáis que es la que en primer lugar puso sobre la mesa lo de que había sido violada a su amiga, se sabe que envió un telegrama a una amiga suya en el que decía: tenemos a Roscoe en el agujero. Es la oportunidad para sacarle dinero. Como curiosidad, Arbuckle, para preparar toda la defensa, no quería que sus abogados, para intentar defenderle a él, le tiraran mierda a la chica que había fallecido. Él declaró que Rappe, que la conocía desde hace 5 o 6 años, no era una persona nueva en su vida, había ido a la fiesta y que una de las chicas le preguntó si podía llevarla a casa. Y cuando fue a su cuarto a cambiarse de ropa, encontró a Virginia vomitando en el baño. Al ver que se sentía mal, la llevó a la cama, salió de la habitación para pedir ayuda y cuando volvió estaba en el suelo arrancándose la ropa y convulsionando. Para calmarla, y estas son palabras literales de la declaración que hizo Arbuckle, para calmarla la metieron en la bañera con agua fría entre Arbuckle y Fishback y después la llevaron a otra habitación y llamaron al manager del hotel y al doctor de ese hotel. Todos pensaban que era porque estaba borracha, el propio médico del hotel así lo declaró, y hubo un momento donde Arbuckle la cogió y la llevó a su casa. Él mantenía que no había abusado físicamente ni sexualmente de Rappe, ni de nadie en su vida. Tras 2 semanas de testimonios, con 60 testigos, incluyendo 18 médicos que testificaron sobre las enfermedades de Rappe, y tras 44 horas de deliberación, a pesar de que había mucha evidencia hacia el lado de Arbuckle, el jurado no fue capaz de hallar un veredicto, por lo que se estableció un segundo juicio para enero de 1922.
Se conocen las votaciones de ese jurado y fueron 10-2 a favor de Arbuckle, a favor de liberarle. Se sabe que los dos disidentes estaban comandados por Helen Hubert, que se le había metido entre ceja y ceja, y estos son, ya digo, esto es lo que se menciona en la documentación, no es que yo lo diga, aquí podemos creer lo que nos dé la gana, yo simplemente os trasplanto lo que yo he leído. Se dice que tenía entre ceja y ceja a Arbuckle e iba por él, y que se negaba a leer cualquier documentación que le entregaban y que tenía clara cuál iba a ser su decisión antes de que el juicio se pusiera en marcha. Luego se supo que el marido de Helen Hubert, ya digo, la que iba en contra de Fatty Arbuckle, que estaba dentro del jurado, se supo que el marido de esta mujer era un abogado que tenía tratos con la fiscalía. No quiero decir nada, pero ahí dejo el dato. Llegamos al segundo juicio, que empieza el 11 de enero de 1922. Cambian el jurado, cambian la defensa, cambian al fiscal y cambian también al juez. Cambian todo. Las evidencias van a ser las mismas, pero comienzan a surgir todo tipo de líos con los testigos, en los que se denuncian mentiras, extorsiones, pruebas falsas. Aquí, en este juicio, Arbuckle no testificó. Eso hizo levantar sospechas. ¿Por qué no quiere hablar Fatty Arbuckle? ¿Por qué no quiere contar su verdad? ¿Qué ha sucedido? ¿Será porque es culpable? Y al final, el juicio se declara nulo porque tampoco se llega a un acuerdo. Si a esto le añadimos que su amigo, el director de Paramount, William Desmond Taylor, es asesinado en febrero porque, como os he dicho antes, se mataba gente en la industria del cine, moría gente asesinada, misteriosamente a veces. Digamos que lo que estaba viviendo en estos años Fatty Arbuckle tenía que ser bastante durete. Esta muerte, por cierto, de William Desmond Taylor acabaría afectando, como he dicho antes, a Mabel Normand. ¿Os suena? Porque os lo he contado antes, efectivamente. ¿Que queréis más? Que decís, oye, pero esto de que dices de los años 20 tampoco era para tanto. Bueno, Olive Thomas, por ejemplo, murió accidentalmente tras beber bicloruro de mercurio que su marido, Jack Pickford, había usado como tratamiento para la sífilis. También había rumores de que había sido un suicidio. Eso en 1920. En 1923, por ejemplo, el actor-director Wallace Reid se volvió tan dependiente a la morfina que acabó muerto. Y por supuesto en 1924 el fallecimiento o asesinato de Thomas H. Ince, que murió en el yate de William Randolph Hearst. Estos solo son los 5 primeros años de la década, o sea que de aquí puedo hacer un programa, ya lo decidiremos más adelante. Pero vamos a centrarnos en el tercer juicio, porque llega el tercer juicio de Fatty Arbuckle. A estas alturas las películas de Arbuckle están prohibidas. Los periódicos están haciendo un negocio tremendo, llenando sus páginas con historias sobre orgías, perversiones, asesinatos, objetos de todo tipo. Horrible, todo horrible. Este juicio se inicia el 13 de marzo de 1922 y aquí ya se presenta el historial médico de Virginia Rappe. Esta vez sí testificó Arbuckle y mantuvo su versión del primer juicio. Se dice que Buster Keaton estuvo en la corte donde estaba realizando este juicio y que entregó evidencias que probaban la inocencia de Arbuckle. Zay Prebon, aquella mujer que había dado la versión sobre lo de... En su lecho de muerte me dijo que la culpa era de Fatty, de que era de Roscoe Arbuckle. Cambió la versión de su testimonio y dijo que había sido presionada para mentir por el fiscal Matthew Brady. Fijaos qué lío. Y al final, el resultado de este juicio, tras una deliberación de 6 minutos del jurado, se le declaró inocente. Fue unánime esta vez. De hecho, 5 de esos minutos se dedicaron a escribir una carta de disculpas a Arbuckle por haberle hecho pasar por ese infierno. Sorprende porque todos acabaron dándole la mano, pidiéndole disculpas y deseándole suerte. Uno de los miembros del jurado llegó a declarar que la absolución no era suficiente para Mr. Arbuckle porque lo que había sufrido y sobre todo lo que había repercutido en su carrera y también seguramente en su salud y en la de su mujer, ningún dinero podía solucionar eso. Esta carta, por cierto, esta carta que le escribió este jurado, la tenía Roscoe Arbuckle colgada en su casa. Al final, el resultado de estos juicios fueron 10,5 millones en costas procesales y $500 de multa por violar las prohibiciones que existían con respecto al alcohol. Arbuckle tuvo que vender su casa para poder pagar esto, vender sus coches. Incluso le costó el matrimonio al final, porque con toda la tensión que habían sufrido durante todos estos meses, el matrimonio, la pareja se fue al garete. Aguantaron un par de años seguramente por intentar aparentar que había normalidad, pero tanto Arbuckle como Durfee
se divorciaron en enero de 1924. Ya se habían separado en 1921, pero esta vez ya fue la definitiva. Y como dato que puede reflejar un poco, que puede arrojar más luz, Durfee, la mujer, decía que a pesar de la separación, creía que Roscoe era una de las personas más majas del mundo y que a pesar de todos estos problemas, pues que seguirían siendo amigos. Roscoe se casaría en 1925, en mayo de 1925, con Doris Dean. Es fácil de imaginar todo este escándalo, todos estos juicios, todas esas páginas llenas de mentiras, de leyendas, de historias totalmente sacadas de quicio, pues castigaron la popularidad que tenía Fatty Arbuckle en el público general. Esa reputación nunca pudo ser restaurada. William H. Hayes, el clásico, ya hemos hablado de él, el jefe de la Motion Pictures Producers and Distributors of America, la MPPDA, creo que me ha sobrado alguna P, que era el organismo que controlaba, que censuraba, vamos a ser serios, toda la producción cinematográfica, llegó a utilizar el ejemplo de Arbuckle como el símbolo de la pobreza moral que habitaba en Hollywood. No perdió el tiempo porque 6 días después de la absolución de Arbuckle, el 18 de abril de 1922, puso en marcha una prohibición que impedía a Arbuckle trabajar en el cine estadounidense. A este nivel funcionaba esta Motion Pictures, que a veces se deja como recomendaban, no, censuraban directamente, tenían el poder para decir, no queremos que este tío actúe más. Y añado a esto el hecho de que intentaron retirar todas las películas que estuvieran exhibiendo material relacionado con Arbuckle, al nivel de pedir a algunos cines que destruyeran ese material. Por este motivo, alguien que tuvo mucha importancia dentro del cine mudo, de la comedia, pero también dentro del cine mudo, no tiene tanto material como, por ejemplo, Chaplin o como, por ejemplo, Buster Keaton. Por todo este escándalo, desaparecieron muchos de los films en los que Roscoe Arbuckle trabajó. Esta prohibición, afortunadamente, llegaría solo a diciembre de ese mismo año. Tuvo que variar porque había presión pública y al final Hayes tuvo que tragar y decir, ok, te levanto la prohibición, ya no estás censurado, puedes volver a trabajar como actor. Pero claro, el daño, insisto, ya estaba hecho. Sí se sabe, por ejemplo, que Buster Keaton le ayudó económicamente. No sé si esto es una leyenda, pero al menos en marzo de ese mismo año, de 1922, firmó, o eso dicen, firmó un acuerdo con Fatty Arbuckle en el que le daba el 35% de todos los beneficios que tuviera su compañía, Buster Keaton Comedies. Y sabiendo que, al menos en Europa, se le perdonó progresivamente, su vida en Estados Unidos y en Inglaterra, en los países angloparlantes, no acabó de volver a su estado natural. Este periodo tras el escándalo, en el que, insisto, se perdieron muchas películas por el camino, porque no era bueno tener a alguien que estaba tan manchado por el escándalo, por la violación, por la prohibición, por la censura. Moralmente iba en contra de lo que la sociedad estadounidense estaba buscando. Este momento post-escándalo fue bastante complicado porque tuvo que ganarse la vida incluso haciendo cameos de secundario en, pues yo que sé, vestido de mujer, por ejemplo, en Go West, de la película Go West, o haciendo el papel de hombre tras periódico en Listen Lina. Joder, vaya papel de mierda, Él intentó volver otra vez a su vida normal, o a su vida normal más o menos. Quería hacer cine. Tenía un problema serio con el alcohol. Ese problema serio con el alcohol ya había empezado antes. Su primera mujer ya mencionaba que sí que era muy majo, pero que parecía en los últimos momentos de su relación que solo encontraba confort en la botella. Y la amistad de nuevo se abre camino porque Keaton vuelve a intentar hacer que se vaya integrando de nuevo en la industria. Tiene cierto poder Keaton, es una estrella, y tiene cierto poder para hacer ciertas cosas y para ir haciendo que esa introducción, esa vuelta, ese regreso de Fatty Arbuckle al cine sea progresivo. Se llegó a rumorear incluso que codirigió algunas secuencias de Sherlock Jr., una película de Buster Keaton maravillosa de 1924. ¡Ay! Sí se sabe que utilizaba un seudónimo como director, porque él tenía claro que lo de salir en pantalla era complicado, pero había aprendido el lenguaje cinematográfico y qué leches, yo puedo dirigir. Y usó el seudónimo de William Goodrich.
aquí hay dos posibilidades. La primera es que el nombre completo del padre de Arbuckle era William Goodrich Arbuckle, y luego hay otra opción de que Keaton le sugirió que se pusiese lo de Will Be Good, que es un poco un juego de palabras. Al final se quedó como William Goodrich, y esto forma parte de esas historias que solía contar Keaton, que en muchos casos, como ya veremos en el especial de Buster Keaton que haremos con Iván Martín, el de Roma Eterna, sí. Pero si Buster Keaton no es romano. ¿Y qué verdad? Pues también es verdad. O sea, no... Allí contaremos que Buster Keaton pues tenía cierta tendencia a inventarse cosas. Porque molaba mucho lo de inventarse cosas cuando quieres crearte una historia detrás que mole más. Si tu vida no mola, hazte una que mole. ¿Te he contado alguna vez cuando fui ministro? Buster, no inventes, no inventes. ¡Es francés! Está en YouTube por si queréis ver. ¿Y este combo? Para extensar. Vale. Entre 1924 y 1932 nos vamos acercando ya al final de su vida. Dirigió algunos cortos cómicos, alguna película también para la Paramount y para la Metro-Goldwyn-Mayer. Y había rumores de que estaba muy deprimido. Obviamente, después de todo lo que había pasado, pues tiene todo el sentido del mundo. Si queréis, os destaco un par de cosas, como por ejemplo El Molino Rojo, de 1927, con Marion Davies. Marion Davies, por cierto, pareja de William Randolph Hearst, así por cerrar un poco el círculo. Esta película fue para Metro-Goldwyn-Mayer. Pero si tengo que destacar algo, sobre todo porque nos estamos acercando ya al epílogo de su vida, es que en 1919 Doris Dean solicita el divorcio y el 21 de junio de 1931 vuelve a casarse, sería su tercera vez, con Addie Oakley Dukes MacPhail. No me he inventado el nombre. Pues podéis pensar... Joder, le has echado mucha inventiva. Addie Oakley Dukes MacPhail. ¡De todos los santos! Pero es lo que he encontrado. Y llegamos al final. ¡Ojo, en 1932... Arbuckle firma un contrato con Jack Warner, de Warner Bros., para protagonizar 6 cortometrajes de 2 rollos, usando su nombre real. Los únicos registros de esto están grabados de su voz. Él menciona estos datos. No se conservan ninguno de esos cortos de 2 rollos. En algunos de ellos llegó a aparecer Alt St. John, que era sobrino de Arbuckle. Esto me lo voy a contar algún día, pero Alt St. John sería uno de los secundarios clásicos de, por ejemplo, Buster Keaton. Seguramente cuando hablemos de Buster Keaton igual lo mencionamos. Un momento, ¿ha dicho mencionamos? Seguramente cuando hablemos de Buster Keaton igual lo mencionamos. Pues sí, lo ha dicho. Igual lo mencionamos. Ahora sí. Estos 6 cortos que había realizado, fueron un éxito en Estados Unidos, pero cuando intentaron exhibirlos en Reino Unido, se negaron. Me imagino que las cicatrices pues todavía estaban abiertas. La productora que estaba detrás de esto, aunque la producción se había puesto en marcha a través de Warner Bros., era Vitagraph. Digamos que le habían puesto una prueba. Jack Warner le había puesto una prueba a Fatty Arbuckle. Con esa subsidiaria. Y cuando vio que esas películas volvían otra vez a funcionar dentro del público estadounidense, le dijo, oye, te voy a firmar con Warner Bros. Vamos a ir a lo grande. Así que el 28 de junio de 1933... firma un contrato con ellos para protagonizar una película larga, un largometraje. Esa noche se va con sus amigos para celebrar, en primer lugar, el aniversario de boda y también ese nuevo contrato que acababa de firmar con Warner Bros. Él decía, este es el mejor día de mi vida. Y de repente sufre un ataque al corazón y muere mientras duerme. Tenía 46 años. Y molesta, insistiendo en que yo no sé qué sucedió en aquella habitación, pero molesta mucho que no se conservara prácticamente ningún negativo original de sus películas. 2 décadas de negativos, es que son muchos años, y a pesar de eso no se conservara nada. Sí podemos ver a Arbuckle en algunas producciones, sobre todo aquellas que protagoniza o que coprotagoniza con Chaplin y con Keaton, pero películas suyas es más complicado. Y eso que fue una influencia importante dentro del slapstick, de la comedia de slapstick. Creo que difiere un poco del caso de Max Linder, que creo que todo está más claro. Aquí es todo más difuso. A veces, y esto voy a hacer un poco pensamiento en voz alta, pero no sabemos si realmente sucedió lo que decían algunos de los testigos. No sabemos si el poder económico que tenía Fatty Arbuckle pudo llegar a cambiar algunos de los testimonios que tenían esos testigos. No sabemos si pudo influir en la decisión o en la opinión que tenían los doctores sobre lo que sucedió aquella noche. Es muy complicado todo. Yo soy realista, yo no suelo comprar ese tipo de cosas. Soy bastante empirista y no me fío de nada.
pero basándome en las declaraciones de sus amigos y sobre todo en datos que he omitido sobre Virginia Rappe, no los datos más escabrosos que salían en la prensa, sino los datos más realistas que decían los médicos, me cuesta creer que estuviera detrás de ese homicidio involuntario, pero en esta vida no puedes descartar nada porque los monstruos se esconden detrás de cualquier máscara. Entonces, por mucha bondad que tuviera con sus amigos, nunca sabes lo que puede haber detrás. Pero sí me jode especialmente que su arte quedara menguado por este escándalo, porque al final lo que trasciende es eso. Esa triada que mencionaba, la clásica triada que aparece por todos los lados cada vez que se habla de cine mudo, sobre todo de cine mudo cómico, pero me fastidia que Fatih Arbuckle, por todo lo que tuvo detrás, por todo lo que le sucedió, por todo lo que vivió, al final quedara oscurecido por este escándalo y sobre todo eso afectara no tanto a la visión que se tiene de él, que obviamente lo afectó, como no puede ser de otra forma, sino también a su trabajo. Eso es lo que más me fastidia. Pero bueno, se pueden ver películas de él, goza de esa inocencia, incluso puede ser en algunos momentos un poco creepy, no voy a decir que no, pero era un gran artista, era muy bestia. Hay cosas que hace que dices, es imposible que pueda hacerlo con ese peso, y lo está haciendo. Yendo un poco a lo que dijo Buster Keaton sobre la muerte de Arbuckle, Roscoe ha muerto porque le han roto el corazón. Creo que al final fue un poco eso. Pongo una música menos bajonera porque está quedando esto... ¡Venga! Soy consciente de que ha podido quedar un final un poco bajonero. Sabéis que suele pasar casi siempre que cuento la historia de algún protagonista del cine. Yo creo que de cualquier época pues acabamos siempre bajoneros. Pero quería hacer este especial. Este especial era necesario porque... creo que nuestro tablero de ajedrez, en el que teníamos que colocar todas las piezas, la reina, el rey, el caballo, todo, necesitaba de estos tres protagonistas, sobre todo para entender cómo el cine evolucionó, porque en el fondo, más allá de los que mencionamos en la primera parte, con todo ese trasfondo del vodevil, de los payasos, del cabaret, del music hall, en este caso había que mencionar a estos tres protagonistas porque, dejando a un lado a esa triada mencionada ya tantas veces... No lo repitan más, por favor. Esta gente ayudó, hasta donde sabemos... o contribuyó, que es más exacto... a hacer del cine cómico lo que podemos tener hoy. Sus historias, por lo general, al contrario que las historias de esa triada, suelen quedar un poco aparcadas. Y me gustaba la idea de, ya que vamos a hablar de una triada, ya que vamos a dedicar un especial por cada uno de esos protagonistas, a Chaplin, a Keaton y a Lloyd, quería utilizar un formato parecido, aunque más reducido, porque ya habéis visto que Mack Sennett, pues no hemos profundizado tampoco mucho. Ya hemos dado pinceladas a lo largo de los episodios en los que pues, os he contado la importancia de Mack Sennett dentro de lo que es la industria cómica, la industria de la comedia. Pero sí quería, al menos en un formato reducido, en un formato más resumido, pues dar la importancia, dar la prestancia que requieren estas tres personas. Que como he señalado ya muchas veces en estos episodios, pues al final... sus nombres están ahí por diferentes motivos. Seguramente Fatih Arbuckle por el tema del escándalo, es por lo que aún a día de hoy se les recuerda. Esto es triste, pero es así. A Max Linder por su hija y a Mack Sennett por Chaplin y por toda esa horda, esa caterva de gente que pasó por sus filas y por esas producciones de esas comedias de policías, las Keystone Cops o esas mujeres en bañador. Y era necesario hacer este especial antes de abrir las puertas a esas estrellas que tachonaban el firmamento del cine de comedia hollywoodiense, sobre todo. Son vidas llenas de éxitos, pero también llenas de fracasos y en muchos casos llenas de muerte y de tristeza. Y en el fondo eso es la vida. Y está bien que contemos estas cosas porque está muy bien lo de triunfar, está muy bien lo del éxito, pero las historias y la vida no se construye a través del éxito, sino que a veces se construye más por los fracasos, porque eso te hace valorar más el éxito. Esto es Mr. Wonderful al revés, ¿no? Madre mía. Joder. Qué mal rollo de tío, de verdad. Ah, que se me escucha, perdón.
De esta manera hemos concluido esta introducción al cine de comedia y ya nos podemos dedicar a otras cosas relacionadas también con el mundo de la comedia, pero ya no centradas en crear un contexto, una estructura o poner esas piezas que mencionaba sobre el tablero y decir, pues ya tenemos a todos los protagonistas, ya cuando hablemos de ciertos nombres en los siguientes especiales vais a saber a lo que nos estamos refiriendo. Así que preparaos porque se vienen sorpresas. Se vienen programas que no van a ser solo de cine, como suele pasar en el descampado, y con un poco de suerte alguna conversación, porque no me gusta llamarlo entrevista, que tengo ganas de hacer. Así que gracias por escucharnos, hemos vuelto, estamos aquí, nos podéis encontrar también en diferentes sitios. Para eso os recomiendo que nos sigáis en Twitter, porque incluso en Facebook si queréis, pero estoy más activo en Twitter porque allí pues os contaré todas las novedades e iré subiendo, por ejemplo, pues lo que he estado haciendo durante este verano, que si no miráis mi Twitter, pues igual ni os habéis enterado de que he estado en la SER, en A Vivir, que son 2 días, haciendo una sección musical. Cuidaos y portaos bien, o no. Un abrazo para todos. Yo ya he perdido la cuenta, vamos, ¿cuánto hace? ¿1 año? O sea, no sé, es que ya no... Pero bueno, habrá que volver, ha dicho que volveríamos en algún momento. Calla, os escucho los pasos. Ay. Pues nada, ya hemos hecho el último programa de introducción y ahora os va a tocar a vosotros. Os he echado de menos, ¿eh? Os he echado de menos. Sabéis que somos muñecos, ¿no? Sí, pero deja de soñar. Pero chicos, sabéis que volvemos, ¿no? Sí. Los colaboradores vuelven próximamente.